Suscríbete a La Panterita. Voz se siente, porque la fuerza es la gente. Buscamos mostrar la realidad. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. ¿Cómo te va, Dani Chun? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Cómo te va, Federico Arias? Buen día. Muy bien, buen día. Un saludo a Ariel Julián, ya estamos con todos los compañeros, con la audiencia. Está Juanma para hablarnos del Cerro. Hoy juega Guaraní también. Tendremos fútbol, una importante fecha para los dos equipos que pelean el campeonato. En el caso de Guaraní a primera hora y después Cerro Porteño que juega en su cancha. Vamos a estar ya con Juanma Figueredo para que nos cuente novedades con respecto a Cerro Porteño. El Ciclón que juega, repito, a las 20:30. ¿Quién tiene rival más complicado, Guaraní o Cerro Porteño? Y por condiciones de cancha y compañía, River viene siendo duro, pero se le fueron los resultados, viene perdiendo mucho. Cerro creo que la ventaja que tiene es que juega local en su cancha contra River y Guaraní va a Itagua. El tema es que Cerro la última vez en la olla contra Nacional y Luqueño perdió. Pero o sea, ¿qué es preferir? ¿Ir a jugar una cancha complicada así como la 12 de octubre de Itagua o...? Yo creo que Guaraní la tiene más complicada por ir a la cancha del 12 y también por su momento. Yo creo que va con dudas. O sea, de decir, somos lo que fuimos en algún momento, estamos en caída libre. Somos el equipo del 2 de 9 o el equipo que se puede dar ese lujo de haber perdido 7 puntos en los últimos 3 partidos e igual seguir siendo punteros. Y en el caso de la Nueva Olla, lo que hace es, y lo que siempre se pregona, en una cancha linda, hasta aquel equipo que capaz no te juega tan bien en otros lugares, se anima. Por eso lo de Luqueño y Nacional, que además... que tiene una propuesta parecida. En el inicio, ¿verdad?, de esta fecha demostraron que saben jugar el fútbol. Claro. Yo creo por la cancha y por el rival, Guaraní. San Lorenzo le ganó a Trinidense 5-1, hoy por la intermedia. Con esto, General Caballero de Juan León Mallorquín 70, ya campeón. Resistencia 60, ya ascendido. Tacuarí 54. Ameliano 53 y Sportivo San Lorenzo, al igual que Independiente, con 50. Saúl Salcedo, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Bruno, ¿qué tal? Muy bien. Bien. ¿Cómo estás, Saúl? Súper bien, feliz por la victoria de ayer, en algo que la verdad que no nos merecíamos ya hace bastante tiempo, pero que no se daba. Pero ayer creo que fue el inicio de algo que ya veníamos necesitando. Bueno, el trámite del partido en sí, vimos un Olimpia bastante tranquilo, digo, en toda su estructura, jugando un partido inteligente hasta si se quiere, porque Guaireña siempre es un equipo muy complicado, Saúl. Sí, Guaireña siempre es un equipo muy duro, muy difícil, que complica a cualquier equipo y más todavía en su cancha, que sabemos que es el doble de difícil. Pero sí, ayer el equipo se portó bastante bien, en todo momento manejamos el balón, tuvimos esa tranquilidad hasta la expulsión de Adelio, que obviamente ahí ellos también se adelantaron un poco más y asumieron un poco más el protagonismo del partido, pero nosotros también ya cuidando el resultado y defendiendo el partido. ¿Cómo viste las dos acciones polémicas? El codo primero, ¿verdad?, de Rosalino, y después el pisotón que en realidad para nosotros termina haciéndolo Walter González, ¿verdad? Pero ¿cómo viste esas dos acciones? En el primer penal de la mano, por ejemplo, fue desde donde yo estaba, fue muy clara, se ve que va con el codo hacia arriba, se ve que le pega bastante bien. Tardó un poco ahí en cobrar, tuvo que ir al VAR. Luego la de Walter sí no vi aún la jugada porque estaba lejos y desde mi posición también obviamente parecía porque Walter grita y como que parece, pero después no vi la repetición como para decir si fue o no penal.
¿Qué les da Julio Cáceres ahora? No, la verdad que desde que llegó él nos dio la confianza, nos dijo que estemos tranquilos, que hagamos lo que sabemos hacer. Y bueno, creo yo que ayer se vio eso, el grupo pues jugó como sabe, teniendo la pelota, manejando el partido. Creo yo que eso se nos da bastante bien. Saúl, ayer por segunda vez en el torneo mantienen la valla invicta, pero aquí el partido contra Libertad les llegó bastante. Y creo que ayer fue la primera vez, por lo menos es la observación que hacíamos ayer en transmisión, fue el primer partido que a Olimpia prácticamente no le llegaron. Creo que Alfredo tuvo el partido más tranquilo del año inclusive. ¿Por qué se da esto? Porque uno hasta puede caer en la tentación, no, vino Julio César y el tema de la defensa. Uno sabe que no es tan simple el tema del fútbol, pero ayer me parece que esa fue la gran novedad en un partido del Olimpia. ¿Y por dónde crees que pasó lo tuyo, lo de Antolín, lo de Richard, el trabajo colectivo, pero especialmente en la defensa? Sí, la verdad que era algo, una deuda, una materia pendiente que teníamos, mantener el cero en la ACO. Los anteriores partidos, la verdad que a veces se nos complicaban, a veces tontamente los partidos, nos hacían goles que no nos debían hacer, pero ayer, como dijiste vos, el equipo se portó defensivamente, no solo nosotros los defensores, sino también todos, desde los delanteros que empezaban presionando de ellos. Como dijiste también, creo yo que no patearon prácticamente al arco ellos. Sí, muchos centros, muchas pelotas aéreas, que estuvimos bastante bien con Antolín, Richard y todos los defensores. ¿Te sorprendió la renuncia de Gutiérrez y cómo fue la semana esta que pasó con la victoria? Sí, obviamente que sorprendió, porque creo yo que fue jueves, sí. A la mañana estábamos entrenando con él y después a la tarde sale la noticia de que renunciaba. La verdad que fue bastante complicado el momento ese, porque como te digo, estábamos entrenando a la mañana, no ni sospechas de que iba a pasar eso. Y en cuestión de horas se vino una tormenta, digamos, porque la verdad que afectó al grupo, porque obviamente uno no piensa que su técnico va a renunciar antes de un partido o algo así. Así que sí tocó un poco eso en el grupo, pero nos hicimos fuerte de dentro para poder ganar el partido de ayer. Saúl, ¿cómo hacen con tantos meses atrasados? Vos, en tu caso, por ejemplo, ¿cómo haces? Porque el presidente del Club Olimpia reconoció que hay 6 meses de deuda con los jugadores. Y yo supongo que también habrá premios, ¿verdad? Premios atrasados. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sobreviven ustedes? ¿Cómo pasan el día a día? No, y obviamente cada uno tiene su forma, cada uno. Yo que llegué este año otra vez, tal vez capaz conmigo no es tanta la deuda, capaz los que están más tiempo deben tener más deudas, pero uno tiene que saber sobrellevar estos momentos, ahorrar, obviamente también invertir su dinero, no gastarlo todo. Así que también creo yo que la mayoría tiene negocios paralelos con los que también le generan ingresos. Así que también están los premios de los partidos cuando ganamos, que siempre están. Así que cada uno sabe manejar eso. O sea, los premios por partidos ganados se pagan ya en el día, no es que, o el día siguiente, no es que se demora. Sí, los premios por partidos ganados siempre están ahí enseguida. Ajá. Bueno, está muy bien, Saúl. Muchas felicidades. Creo que jugaste muy bien ayer, ¿verdad? Destacábamos Antolín también, ¿verdad? Sí. Ese tema de estar bien parados cerca del área tuvo mucho que ver con cómo se paró la media cancha. No hubo mucho espacio de esos que a veces tengan que salir y quedan en forma de prolija, Saúl. Bien parado de mitad de cancha hacia atrás el equipo.
Sí, tratar de cerrar todos los huecos, principalmente por el medio. Así que ayer el equipo estuvo bien compacto en ese sentido. En el primer tiempo, prácticamente los 45 minutos manejamos nosotros la pelota. Obviamente el riesgo en eso está que muchas veces queda muy abierto y cualquier pelota que se pierda ahí es complicada, pero ayer el equipo en ese sentido prácticamente no tuvo ningún error. Saúl, felicidades, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a usted, Bruno, por el llamado. Adiós, adiós. Ya estamos con Cerro Porteño. Ariel, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Hola, buen día. Saludos a todos. Bueno, estamos con Juanma Figueredo. Juanma, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, atención, Twitty. ¿Cuál es el probable equipo del Cerro Porteño para jugar hoy versus Cerro Porteño ante River en la olla azulgrana? Va a jugar después del partido de 12 de octubre Guaraní. Y yo creo que de todas maneras Ariel, Dani y Federico va a haber presión independientemente del resultado. Porque si gana Guaraní, Cerro va a estar obligado a ganar. Sí. Si pierde, va a estar más obligado a ganar. Y si hay un empate, va a estar también Cerro Ni hablar. obligado a ganar para acortar la distancia. Claro, porque desde que no son 5 puntos, cambió. 5 puntos, pero era diferente. Porque jugaba antes Guaraní, ganaba 8 puntos. Vos ganabas y mantenías 5. En cambio acá, la temática es mantener los 3 puntos, que de seguir así ganan todo. En la final juegan la final, en cancha de Guaraní o donde sea. Mantener 3 puntos hasta la última fecha, y depende de Cerro, si le gana Guaraní, va a forzar cuanto menos un partido extra. Por eso es tan importante el tema, más allá que Cerro también haya perdido en la última parte, de quedarse a 3 puntos. Y como decís, si va a 6, ganar, continúa a 3 y todo sigue igual y el campeonato sigue abierto. Esa es una cuestión que me parece cambió para siempre en cuanto a la expectativa, después que los 5 puntos de ventaja de Guaraní quedaron ya relegados para siempre. Además, el jugador de Cerro, perdón, sabe que esto le cayó del cielo. Esta chance de depender de sí mismo, después de todo lo que ocurrió no la fecha pasada, sino en la anterior, la que Guaraní tranquilamente pudo haber sacado 8 puntos de ventaja, y con eso seguramente se iba casi sentenciando el campeonato. Sin embargo, se dio lo que se dio, la circunstancia, y el plantel del Cerro, si no es consciente de la gran chance que dispone a partir de ese momento, me parece que ya no va a tener otra chance tan cierta, tan certera como esta. Yo creo que el nivel de presión es el mismo. Lo que sí va a variar es el nivel de ansiedad. Entiéndase, si Guaraní vuelve a patinar como lo hizo en esa última jugada contra Nacional en la última fecha, hasta uno vio cómo entró Cerro contra Libertad los primeros minutos. O sea, no es que Chiqui no haya diseñado, y lo hablamos profundamente, diseñó para eso, pero el entusiasmo es imposible que genere allí. Entonces Cerro está obligado a ganar, pero yo lo que creo es que va a cambiar el nivel de ansiedad si es que vuelve a llegar una buena noticia de Itagua de que Guaraní no ganó. Está Juanma Figueredo con nosotros. Juanma, ¿cómo te va? Gusto saludarte, buen día. Sí, señor, el placer de saludarlos a todos. Cerro Porteño que hoy 20-30 va a recibir a River, a Quelito, en la nueva olla, ya con resultado de Guaraní conocido. Así que sea cual fuese el resultado, Cerro Porteño tiene la obligación de ganar, de conseguir los 3 puntos para alcanzar en una hipotética caída de Guaraní, o para descontar puntos en caso de que A ver. ahora salimos de vuelta. Sí, evidentemente la obligación es el doble para seguir la pisada del líder. Bueno, y Cerro está confirmado para jugar hoy frente a River. Sí, tenemos un probable equipo. Cerro Porteño estuvo entrenando la semana. De hecho, que este parate por eliminatoria le vino muy bien a Francisco Arce, porque así como están las cosas, retorna la dupla de centrales titular en Cerro Porteño. Es decir, estamos hablando de Juan Patiño y de Alexis Duarte. Ambos superaron sus respectivas lesiones y están para arrancar hoy, esta noche, ante el Quelito. La duda era porque también Alberto Espínola ya está disponible, si recupera o no la titularidad como lateral derecho. Al menos la información que pudimos recabar es que Alan Benítez seguiría ocupando allí esa posición en la defensa por la derecha, y que Enzo Jiménez arrancaría como titular en el medio por la derecha. En algún momento de la semana incluso Francisco Arce probó con Alberto Espínola y con Alan Benítez, y intercalaban el puesto de lateral derecho y de volante por ese sector. Así que esas son las opciones que tiene Francisco Arce. Lo de Rayo Mateus, ¿cómo está, Juanma?
No, lo de Mateus está en una etapa donde el futbolista debe presentar las pruebas de su defensa. Cerro Porteño acompaña el procedimiento, pero lo que me dijeron es que el atleta tiene un bufete de abogados que está trabajando en eso y que Cerro Porteño evidentemente está a disposición en caso que el futbolista lo requiera. Pero él ya no está yendo a las prácticas, ¿verdad? O sea, eso por una cuestión reglamentaria no puede, de hecho, irse él a practicar. No es que Cerro le cierre las puertas, pero desde el momento que se confirma un positivo por doping, el jugador no puede asistir a las prácticas, ¿verdad? Sí, efectivamente, porque ya hay una sanción provisoria que rige desde el momento en el que notificaron a Cerro Porteño de este caso, entonces él no puede entrenar con sus demás compañeros. Él está abocado ahora en el tema de la defensa, defender, demostrar que si consumió algo fue sin intención o sin saber que estaba consumiendo una sustancia prohibida. Ya hay lista de convocados de Cerro Porteño para el partido frente a River. Sí. Y de ahí poder sacar ya el 11, Juanma. Sí, exactamente. No, de hecho que la base se mantiene en Cerro Porteño y según la información que recibimos, el probable equipo sería con Jan Fernández en el arco, Alan Benítez como lateral derecho, Juan Patini y Alexis Duarte, los centrales, por izquierda la presencia de Daniel Riva. En el medio campo por derecha Enzo Jiménez, la dupla de volantes centrales, Ángel Cardoso Lucena, Rafael Carrascal, Claudio Aquino por izquierda, Federico El Pachi Carrizo y Mauro Bocelli. Ese es el probable equipo del Cerro Porteño para enfrentar esta noche 20-30 Angelito. Bueno, y hay una demanda contra el Cerro Porteño, entiendo, Juanma. ¿Vos sabés algo? Sí, de hecho que oficialmente hay una multa vía FIFA ya. FIFA de hecho ya sacó la sentencia donde le obliga al Cerro Porteño y le da un plazo para abonar la suma de $100,000 más el 17% de interés a una empresa, en este caso no es a un club, a una institución, es a una empresa de representaciones, Base Soccer Spain SL, es el nombre de la empresa a la que Cerro Porteño debe abonar. Pero sobre qué operación, ¿por qué le tienen que pagar a esta empresa? ¿Es una empresa de representación de jugadores? De representación de futbolistas es lo que pudimos averiguar y tratando de recabar más datos para saber si se trata de una operación de un futbolista en específico. Hasta el momento al menos no hemos recibido retorno. Solamente el caso de la empresa a la que Cerro Porteño debe abonar, pero se trata de una empresa de representación de futbolistas. ¿$100,000 dólares o 100,000 francos suizos? Dólares. $100,000. La resolución, el importe principal de $100,000 netos. Una tasa de interés del 17% por año, la fecha de su efectivo cumplimiento en concepto de interés moratorio, a computarse de las siguientes fechas y luego ya detallan las fechas. ¿Y desde cuándo? Porque serían $17,000 por año entonces. A ver, aquí tengo la notificación. Ahora, lo que queremos saber es de qué se trata, ¿verdad? ¿Quién es qué empresa es esta? ¿Paraguaya, extranjera? ¿De qué operación se trata, verdad? ¿Sobre qué? Española, es por lo que Spain, española, ¿verdad? Vos sabés que consultando con personas que están metidas en el negocio de la representación, evidentemente no es paraguaya, pero es muy raro porque generalmente las sanciones son a equipos de fútbol y en este caso una empresa de representaciones. Bueno, pero evidentemente es una empresa, o sea, es una representación con licencia de la FIFA, porque también los representantes pueden acudir a la FIFA y de hecho hay muchos casos en los que representantes o empresas acuden a la FIFA solicitando que se le reconozca el porcentaje correspondiente a la operación, ¿verdad? El tema es buscar los plazos, porque esto es algo del 2019 y si vos decís, se trata de una empresa de España y decís, bueno, ¿cuáles fueron algunas transacciones? No sé, de repente me viene a la cabeza cuando estaba Nani, que lo de la Ribey. Uno trata de porque claro, no es Huiza. Eso es lo que tenemos que saber. Entonces, porque si no, de Cerro digan, no, ese es un caso de tal jugador o tal operación. ¿Cómo podemos averiguar? La gente de Cerro no habla sobre el tema. Vos sabés que están abocados, imagino yo ahora, a otro tema, porque desde anoche de que nos enteramos de esta información, no han respondido hasta ahora los mensajes. ¿Y es del 2019?
Sí, la operación data del 2019, junio y diciembre del 2019. Cerro Porteño debía abonar $50.000 semestrales, evidentemente. No lo hizo, entonces viene la sanción. O sea, corre el interés desde el 2019. Exactamente, exactamente. Entonces serían 3 años. Son $51.000. Hay que agregarle a eso. Son $151.000. Y hay otras multas, otros importes también. Incluso hice el punto 4 de esta sanción. Una multa de 10.000 francos. Se condena al Club Cerro Porteño a pagar una multa de 10.000 francos. La multa deberá abonarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación. Tiene 30 días de plazo Cerro Porteño en general para abonar la condena del caso. Además de 3.000 francos, hizo el tema de lo que gastó esta empresa al haber perdido, ¿no?, el juicio en cuestión. Bueno, está bien. ¿Qué más en Cerro Porteño? El tema todavía no se sabe oficialmente quién va a ser el candidato o va a ser Juan José Zapá. ¿Cómo está el tema? No, todos los caminos conducen a que el oficialismo va a presentar de vuelta al doctor Juan José Zapá como candidato a presidente. Todavía no es oficial, pero es un rumor que se maneja en los pasillos de Cerro Porteño muy fuerte, y esta semana va a ser una semana bastante movida con relación a justamente a las presentaciones o a los lanzamientos de las listas opositoras. Hay en agenda que esta semana, miércoles, un movimiento presente y al día siguiente, jueves, haga lanzamiento de otro movimiento. Bueno, entonces, el miércoles, ¿el lanzamiento de qué grupo es? Cerro en primer lugar. La dupla Blas Ojeda, Óscar Ortega, el miércoles estaría realizando el lanzamiento oficial. Y el jueves, el otro movimiento liderado por el señor Rubén Recalde como presidente y vicepresidente Roberto Paredes. Ya, entiendo. Y hasta ahora el oficialismo en silencio total. Por el momento no hay muchas novedades con relación a eso. ¿Cuándo es la asamblea en Cerro Porteño, Juanma? En enero. La fecha, voy a confirmar, pero es en enero las elecciones propiamente. Ellos tienen que hacer, de hecho, una asamblea ordinaria en diciembre para presentar los números del balance del ejercicio 2021. Perfecto. Bueno, averigua eso, y lo de la empresa te vamos a agradecer, Juanma. Estaremos en contacto. Muchísimas gracias. ¿Cómo no, Bruno? Estamos atentos. Adiós, gracias. Adiós. ¿Qué le parece Hernán Rodrigo López como técnico de la selección paraguaya de fútbol? Porque hoy es el candidato uno, me dicen. No es el momento ni la circunstancia para mí, Guto. Para mí ya está demostrando que tiene una gran capacidad, pero la selección me parece que requiere el momento de entrenadores más curtidos, que ya capearon tormenta, momentos complicados de presión, de más experiencia. Efectivamente. Yo, si fuera inclusive Rodrigo López, no aceptaría. Pero mira que me iría el paso a paso. Vos, si sos Rodrigo, no aceptás. No. Pero mira que es una medida de salvataje, y el que asuma no tiene mucho que perder, tiene más que ganar. Yo, si soy Rodrigo López, voy a aceptar. Pero lo que plantea Ariel es interesante porque depende del perfil. Perdón, quiero redondear nomás. ¿Sabe por qué, Dani, creo eso? Ariel y Federico, audiencia. Porque si hace buenas presentaciones, pone un equipo interesante, juega bien Paraguay, y te agrego ya como una segunda cosa un poco más complicada y lejana, llega a clasificar, se gana la lotería el hombre. Pero si pierde, se elimina, no pasa nada, porque ya toma el barco ya llegando prácticamente al puerto, ¿verdad? Y con problemas. O sea, yo tomo desde ese sentido, desde ese lado, la cuestión del profesional. Ahora, la APF tiene que tener, por supuesto, otra mirada. No sabemos si la APF quiere, porque acá hay dos situaciones: un técnico a corto plazo, o traer ya un técnico que va a comenzar el proceso. Pero ¿qué pasa? Le traes a ese técnico que no sabes si te va a aceptar primero, y segundo, ya se va a desgastar. Se va a desgastar con estos 6 partidos. Eso sería la gran Álvaro Gutiérrez. No existe eso en el fútbol. Estamos con el presidente del Club Olimpia, Miguel Brunote. Presidente, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? Buenas tardes para vos y para todo tu equipo. Bueno, gusto saludarte, presidente. Ustedes trabajando, batallando, como se suele decir, pero ayer, también les da un empujón importante como para seguir confiando, creyendo y tratando de solucionar los inconvenientes, presidente. Una victoria importante ayer la que consiguió el Olimpia.
Sí, yo te diría, Bruno, los muchachos demostraron qué es lo que tenemos que hacer todos nosotros en esta crisis, ¿verdad? O sea, ellos ante una semana muy complicada que tuvieron por todo el tema del técnico y compañía, ¿qué es lo que hicieron? Mostraron una tremenda actitud, se adaptaron a un esquema de juego en pocas horas de vuelta a lo de Julio y su equipo. Y bueno, y nos dieron esa victoria que, como bien decís, por supuesto nos da no solamente un respiro, sino que de vuelta nos pone ahí en la zona que todos estamos buscando, que es el tema de la Libertadores. Presidente, una consulta, ¿cómo fue lo de Gutiérrez? Porque fue tan repentino ese jueves, fue hecho un jueves, yo diría, le puse como el título, un jueves tormentoso del fútbol paraguayo, porque se fue Berizzo, se fue Gutiérrez, doping positivo de Mateus, el jugador de Cerro Porteño. Fue realmente una jornada muy cargada. ¿Por qué renunció? ¿Por qué se fue? ¿Qué pasó con él? Mira, para resumirlo, hay que hablar de un tema de lo personal, Bruno, ¿verdad? Pero lo que hay que tener muy claro es que en este momento Olimpia está en un momento complicado, ¿verdad? Y no hay nadie, ni de la comisión directiva, ni nadie que trata de esconder. Estamos en un momento complicado en todos los frentes. Se sabe claramente el tema financiero, que ya lo hemos repetido varias veces. O sea, la situación no es fácil. Y bueno, estar en un momento tan complicado no es fácil, especialmente para alguien que viene de afuera, que viene nuevo, etcétera, etcétera. Entonces, yo te diría, si querés resumirlo en algo, hay que atribuirlo a un tema personal de él, ¿verdad? Él es una excelente persona, él y todo su cuerpo técnico son excelentes profesionales, pero efectivamente ellos no sintieron, nosotros hablamos más de una hora en mi oficina ese día, pero era muy claro de que ellos no se sentían que ellos podían contribuir en este momento a darle vuelta a la situación del Club Olimpia. Entonces, digamos que por eso vino la renuncia por parte de ellos. Ya, entiendo. Bueno, entonces está muy claro. Ellos renunciaron, ellos se fueron. Es una renuncia de ellos, sí, Bruno. Ellos renunciaron, ¿verdad? Hemos conversado largo y yo también sentí en esa conversación, Bruno, que no tenía tampoco, o sea, uno, por supuesto que siempre hace primero el esfuerzo de entender cuando alguien renuncia, ¿verdad? ¿Por qué se quiere ir? Para entender las razones y compañía. Pero efectivamente yo en esa reunión también me di cuenta de que sí, que efectivamente ellos no se sentían, digamos, para poder hacer ese cambio que necesitábamos hacer. Y eso yo lo respeto perfectamente, además que son excelentes personas. Claro, no es fácil el Olimpia, presidente. No, hay que tener espalda y más en estos momentos. Yo por eso celebro lo de Julio César Cáceres, porque él conoce muy bien lo que es el Olimpia. Y cuando uno lo escucha, él se siente comprometido, él dice que tiene el apoyo del plantel, de los jugadores. Recién charlábamos con Saúl, decía él, nos da tranquilidad, nos dio confianza. Yo no sé cómo va a terminar Olimpia el campeonato, pero de que se nota que el ambiente es diferente, eso me parece que está muy a la vista, sin hablar mal de lo que ha sido Gutiérrez, me parece un señor muy respetuoso, pero evidentemente no pudo encajar, o él no se sintió cómodo, ¿verdad? No vio la forma de cómo sacar adelante al Olimpia, ¿verdad? No, totalmente, Bruno, lo que decís es así, y mucho tiene que ver cuando vos sos de la casa, ¿verdad? O sea, efectivamente, Julio es un profesional que no solamente conoce el sistema Olimpia, conoce la crisis de Olimpia, él conoce todos los detalles por lo que está pasando, o sea, a él ya nada le sorprende, digamos, en lo que es el momento complicado que vive el Club Olimpia, sino que él también conoce a cada uno de los jugadores, ¿verdad? Empezando desde los chicos, con los cuales hizo un campañón en lo que es la reserva, y sumándole a eso a todos los jugadores de jerarquía. Entonces, digamos que ese es un plus en un momento de crisis, efectivamente, y que seguramente también perjudica cuando viene alguien de afuera y se mete en ese clima. Y como vos bien decís, lo de Olimpia no es un tema fácil, Bruno. O sea, hay que saber manejar esta crisis. Don Miguel, usted como presidente de la Olimpia garantiza al socio, al hincha,
que se va a pagar el dinero por el caso Derlis González y que el Olimpia no va a estar expuesto a sanciones de índole severa? No, yo lo que garantizo es que se está trabajando para conseguir los recursos para efectivamente no entrar en el tema de las sanciones. Por otro lado, hablar de un monto de 5 millones, cuando uno habla de un monto de 5 millones, que es el tema de Derlis, no hay que olvidar de que en realidad nuestro tema es también tenemos que ver el tema de los sueldos, tenemos que ver el premio, o sea, el club también tiene que seguir funcionando. No, o sea, acá yo no puedo tener como único objetivo solucionar el problema del Dínamo, sino que nosotros tenemos un problema, digamos, o un esquema financiero que tenemos que armar de aquí a fin de año. En eso se está trabajando. Naturalmente tampoco se facilita mucho la gestión al no tener un balance todavía aprobado, etcétera, etcétera. O sea, todo este ruido que tenemos, el tema de la asamblea y compañía, nos facilita mucho ese trabajo, pero se está trabajando en eso. ¿Y qué le genera, hablando del balance, que algunos pares suyos, dirigentes del Olimpia, no estén de acuerdo con aprobar el balance? No, yo particularmente creo de que si yo escuché bien y vi algunos de los comentarios que hicieron colegas de la comisión directiva, básicamente se hablaba de que uno no estaba de acuerdo con la contratación de ciertos jugadores, ¿verdad? Y que hacen hoy o que forman parte hoy de la deuda del Club Olimpia. Jugadores que se han contratado, digamos, en ese primer trimestre antes del inicio de la pandemia, en marzo del 2020, y que finalmente con la pandemia uno con el diario Lunes dice, bueno, está bien o no que haya hecho esa inversión, cuando que en realidad lo que nosotros se buscaba en ese momento, nosotros veníamos del Tetra, veníamos a ganar absolutamente todo a nivel local, y la idea era dar ese próximo paso de competir con los equipos argentinos y brasileros en una Libertadores, y bueno, y se derrumba el mundo con el tema de la pandemia. Entonces, para contestarte en forma directa, por lo que yo estuve escuchando, digamos, el reclamo es la alta deuda por las contrataciones que se hicieron. No hay un tema donde alguien dijo que en el balance 2 más 2 es 5. Entonces sí se entiende que es básicamente lo que se aprueba en un balance son los números. Don Miguel, una duda. El pase de Derlis, ¿ustedes solo adquirieron el 50% por ese monto de 5 millones de dólares? Correcto. Derlis estaba valorizado en 10 millones de dólares en su momento. Nosotros quedamos como socios. La idea era, ustedes recordarán de que Derlis, digamos, no tenía tantas oportunidades de jugar en ese momento en el Dínamo. La idea básicamente era traerlo, aprovechar por supuesto el tema de la Libertadores. Él era jugador de selección. Ustedes recuerdan que era uno de los pilares de nuestra selección. Dar ese paso en Libertadores, ¿verdad? Pero también que él vuelva a tener la posibilidad de mostrarse. Y bueno, y después él se lesiona y tarda en recuperarse la lesión, y ahora vemos un Derlis que ya está comenzando a mostrarse el viejo Derlis. Presidente, ¿crees que hay unos tiroteos innecesarios que le hacen daño a la institución e inclusive yo voy más allá del tema de los nombres, ¿verdad? Porque si no se aprueba el balance del Olimpia, eso va a ser muy delicado, ¿verdad? Es una situación que puede para el futuro complicarle al Olimpia, porque qué empresa o qué entidad bancaria va a querer a lo mejor hacer desembolsar préstamos en el caso de que no se apruebe un balance, ¿verdad? Porque eso va a quedar en el limbo. Yo recuerdo una vez no se había aprobado el balance de Oscar Carísimo Neto y no pasó nada, la institución continuó, pero después es muy difícil operar en el mercado financiero, presidente. Bruno, totalmente de acuerdo. Yo acá lo que aprovecho tu espacio, Bruno, es de que las personas que tengan dudas con respecto al balance, que se acerquen, Bruno. El balance está listo hace ya varias semanas. Nosotros hemos armado un equipo realmente de gente que nos tiroteaba, para decirlo de alguna manera, vitalicios, contadores, socios del Club Olimpia. Los hemos invitado, hoy son unas 12 o 15 personas
que ya han revisado ese balance de la A hasta la Z, en forma paralela que se está haciendo el tema de la auditoría externa. Entonces, para responderte el tema de los tiroteos, mi recomendación o mi pedido, más bien, más que recomendación, mi pedido es que se acerquen al club. Las puertas están abiertas, el balance está preparado. ¿Y por qué digo acercarse al club? Porque el balance no solamente es importante mirar los números, sino que también si tenés una duda con respecto a un número, todo está en el club, están los contratos, están las facturas y compañía, ¿verdad? Y la segunda parte de tu pregunta, también totalmente correcto. O sea, nosotros para cualquier trabajo financiero serio que queramos hacer con inversionistas extranjeros o inversionistas locales o con los bancos y compañía, lo primero que te piden es el balance. Te piden el balance aprobado. O sea, es digamos, una de las bases que se necesita para un esquema de inversiones serio. Entonces, sí, para nosotros es sumamente importante de que el balance se apruebe. Y repito, para eso se está trabajando. Invitamos a todos los socios a acercarse y podemos mostrarle absolutamente todo. Claro, porque acá lo que se da a entender es como que hubo malos manejos, pero el balance no depende de eso, o sea, son números, no es una gestión lo que se tiene que aprobar. No sé si entiendo mal. Así mismo, Bruno. O sea, por ejemplo, para poder ejemplificar, presidente, para que se entienda bien qué es lo que va a pasar el 11 de noviembre. Porque una cosa es si vos podés valorar la gestión de los mandatos anteriores, de los tesoreros, de las comisiones directivas anteriores. Pero ahora, si hay un faltante o hubo un desvío de dinero, eso ya es otra cosa. Totalmente, Bruno. Y ahí donde separar. Si vos me decís, y voy a utilizar el ejemplo de Adebayor, ¿verdad? Adebayor nosotros lo contratamos antes de la pandemia. En el momento que se hace la contratación, estamos en Fox Sports y estamos en todos los canales internacionales y nos vamos de unos 7.000 socios al día a 33.000 socios al día, ¿verdad? O sea, detrás de eso había todo un proyecto no solo deportivo, sino también comercial. Revienta en marzo, viene la pandemia y por supuesto no podemos sacarle provecho y volvemos a bajar en el tema socios, etcétera, etcétera. Entonces, hoy, con el diario de lunes, sabiendo del tema de la pandemia, me decís si lo hubiese hecho. No, claro que no, porque no lo voy a aprovechar ni con los socios ni en la cancha. Ahora, vos hoy con el diario lunes podés decir de que eso fue una falla en la gestión, que no se tendría que haberlo contratado. Pero es otra cosa que no figure en el balance el gasto que se hizo para Adebayor. No sé si me explico. Si no figuran los números de Adebayor, ahí sí yo estoy de acuerdo que rechaces el balance. Si algo no figura en el balance o, como vos decís, algo que se escondió. Pero acá el reclamo principal de muchos es de que hay un endeudamiento importante por contrataciones que se hicieron antes de la pandemia. Hoy en octubre, ya con una pandemia casi solucionado, es una cosa, pero hay que recordar dónde estábamos antes, durante y después de la pandemia. Presidente, ¿cuánto se le adeuda al expresidente Marco Trovato? Es un número confidencial que no te puedo pasar. Pero es una suma muy importante. Sí, para mí es una suma muy importante, ¿verdad? A lo mejor para otro puede ser más o menos, pero sí, es una suma importante. Sí, sin pandemia, en el 2019 ustedes cerraron con 38 millones de dólares de déficit. No, nosotros cerramos el 2019 sin pandemia, antes de la pandemia, con un pasivo, o sea, con deudas de 38 millones de dólares, exactamente, en el balance, y figura en el balance. ¿Y por qué esa cantidad, presidente, en un momento sin pandemia? Porque es muchísima plata también, y sin pandemia. Claro, pero ahí voy un poco a lo que estábamos mencionando antes, ¿verdad? Uno ve la historia de la deuda del Club Olimpia, siempre estuvo en un promedio de entre 25 y 27 millones de dólares, más o menos. O sea, ustedes toman todos los balances de los últimos años y siempre estuvo ahí entre 25 y 27 millones de dólares y yo les aseguro que todos los clubes grandes tienen deudas en el mundo, ¿verdad? Pero ese fue nuestro tema. En el 2019, ¿qué se hace? Se hacen inversiones, se comienzan a hacer inversiones, se da un próximo paso que tiene que ver con la contratación también de vuelta de jugadores, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Y es un poco a lo que me refiero. En el 2019 todavía éramos campeones, veníamos el tema Tetra, entonces por más de que se presentan los 38 millones, es como que no le importaba mucho a la gente. ¿Por qué? Porque se tenía el éxito deportivo.
Hoy en día tenemos la tormenta perfecta de que tuvimos el tema de la pandemia, una suba en el tema de las deudas, y lastimosamente en lo deportivo no nos fue bien estos últimos meses. O sea, logramos ganar el campeonato de clausura, un vicecampeonato, llegamos a cuarto final en Libertadores, pero hoy estamos en una situación sumamente mala para el Club Olimpia y no estamos acostumbrados a estar en esta posición. Presidente, le había hecho esta pregunta también a otro dirigente, no sé si manejas legalmente. ¿El expresidente Marco Trovato puede participar de esta asamblea de noviembre? Es una buena pregunta. Yo entiendo que no. Yo entiendo de que por el tema FIFA él no puede participar de la asamblea, pero la verdad que también yo mismo tendría que averiguar. O sea, no están los planes que él participe de esta asamblea y yo particularmente creo que no lo puede hacer, pero le soy franco, no lo he investigado y tampoco nos forma parte de la idea de que él participe. Claro, porque la sanción habla de todas las actividades relacionadas al fútbol, el club, y por otro lado el club no es solamente una institución de fútbol, más allá de que mediáticamente todo se reduce y bien explicado, a resultados deportivos, pero ante esta situación donde pareciera ser que mucha gente se pregunta cosas que capaz él sabe más que los otros dirigentes, incluyéndote que eras tesorero también de la administración anterior. Por eso la consulta, porque creo que si es que no hay un impedimento bien puntual y específico, ayudaría a la transparencia y también a muchas inquietudes que tengan los socios en esa asamblea. Sí, mi primera respuesta sería yo no creo que pueda, o sea, pero repito, yo no soy abogado, pero mi primera respuesta yo creo que no, y mi segunda respuesta sería yo particularmente creo de que si hay dudas con respecto a la gestión, ¿verdad? Porque efectivamente acá hay que separar de vuelta el tema números y gestión. Si hay dudas con respecto a la gestión, yo estoy más que seguro de que el expresidente no tendría ningún problema de armar una reunión fuera de lo que es el Mundo Olimpia, que yo particularmente creo que no puede participar en el Mundo Olimpia por las sanciones, y nosotros como club no podemos arriesgar absolutamente nada, pero yo creo que el expresidente no va a tener ningún problema de organizar una reunión aclaratoria en esos temas. Don Miguel, ¿realmente qué te movió para ser presidente del Olimpia? Porque vos sabías perfectamente, evidentemente, todos los problemas que ibas a aceptar día a día, que ibas a afrontar, mejor dicho, día a día, porque la verdad hay que tener el factor H bien puesto para tomar el Olimpia en la manera en que está. No sé si recordarás cómo fue todo, ¿verdad? En octubre, creo que fue el 2 o 3 de octubre, cuando explota todo el tema con el expresidente FIFA y compañía, yo era vicepresidente primero, claro. En ese momento recién electo vicepresidente primero. Pero cualquiera a lo mejor, si es que no quería tomar el fierro caliente, hubiese dado un paso al costado, ¿no? Claro, por eso te explico, pero yo francamente, y acá va a sonar un poco cursi lo que te digo, pero mi amor a Olimpia no podía permitirme yo dar un paso al costado en un momento de tremenda crisis. Y en ese momento también yo era una de las personas que mejor conocía el tema de la crisis, o sea, yo sabía cuál era la situación del Club Olimpia, y realmente, te soy muy franco, para mí hubiese sido un tremendo acto de cobardía en ese momento darle la espalda al Club Olimpia. No lo hice, al contrario, acepté para tratar de solucionar los problemas, dejé absolutamente todos mis otros temas, y desde ahí estoy 150% del tiempo dedicado al club. En ese momento, don Miguel, cuando vos tomaste, ¿cuánto era la deuda? Nosotros hicimos un cierre, un corte administrativo en octubre cuando terminé, y era de 52 millones. Y terminamos el año con 53, o sea, entre octubre y diciembre, digamos, o sea, mi gestión comienza en octubre del año pasado, hacemos el corte administrativo y era de 52 millones. Presidente, el tema, lo que es muy recurrente y en la calle uno le pregunta, bueno, en nuestro caso somos periodistas, ¿verdad? Pero nos dicen los hinchas del Olimpia preocupados, afligidos, de dónde va a salir la plata, cómo se va a pagar esta deuda. Lo primero que te preguntan es lo de Derli, cómo se va a solucionar. El hincha tiene temor de que haya pérdida de puntos, de que se lo sancione al Olimpia, pero
¿Vos tendrías una explicación a esa situación? ¿Están viendo los fondos? ¿Cómo manejaría esto el Olimpia, presidente? Mira, pero antes que nada, no hay una sola solución para todos los problemas que tiene el Olimpia, ¿verdad? Son varias. Nosotros hemos creado varias herramientas para ir solucionando los problemas. Hemos hablado del tema de los bonos, hemos hablado de un esquema de infraestructura, digamos, con concesión, el tema de los palcos. Sí, hemos estado hablando con inversionistas extranjeros. Creamos una plataforma del hincha oficial también, o sea, para que el hincha, digamos que no pueda apoyar todo el año, pero que pueda apoyar con 5.000 guaraníes. Bruno, mi contestación básicamente es, acá no es una sola solución la que nos va a sacar de este problema, y también hay que ser muy claro, no es una sola persona, no es el presidente del Club Olimpia solamente que va a sacar a Olimpia de esta situación, sino que van a ser todos los olimpistas juntos, ¿verdad? Cada uno dentro de su posibilidad, y para mí eso es sumamente importante que sepa el olimpista, de esta solamente vamos a salir todos juntos. Entiendo perfectamente. Bueno, presidente, el tema plantel, van a hacer un estudio a fin del torneo clausura, que ya no, eso no es muy lejano, porque el próximo año es tan rápido todo lo del fútbol. Si llegan a clasificar a la Copa Libertadores va a haber un desafío importante. ¿Cómo van a manejar la situación del plantel? ¿Van a hacer una depuración? ¿Van a mirar? ¿Se les va a dar más oportunidad a los jóvenes? ¿Van a hacer contrataciones específicas? El famoso clase A, que ya creo que el futbolero entiende, existirá un clase A, no se va a contratar ningún clase A, se podría ver por líneas, un defensor, un mediocampista, un delantero. ¿Cómo manejaría esa situación en Olimpia? Sí, mira, por supuesto se hace una revisión puesto por puesto, ¿verdad? Para entender qué es lo que tenemos, qué es lo que necesitamos, pero digamos como filosofía o como plan general apunta a la casa, apunta a los chicos, apunta a las formativas, ¿verdad? Ese sería un poco el objetivo principal. Y de ahí además ir viendo qué es lo que tenemos, digamos que ya pueda ir integrándose a nuestra primera división. Olimpia hoy en la situación que está, especialmente acabamos de hablar bastante largo del tema financiero, no se puede dar el lujo de hacer contrataciones clase A, rimbombantes, etcétera, ¿verdad? O sea, eso hay que ser sumamente claro. Con el hincha, no solamente con el socio, sino con el hincha olimpista, de que Olimpia va a apostar a la cantera, va a apostar a los chicos, pero también en ese tema hay que ser sumamente cuidadoso. Muchos esperaban de que nos vayamos a Villarrica a jugar solamente con los chicos, por ejemplo. Eso no es tan así, no es tan fácil de armar un equipo solo los chicos. Y no solamente por un tema deportivo, sino justamente por los chicos mismos. O sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no quemar a los chicos. O sea, se requiere de una columna vertebral con jerarquía que sepa ir llevando a los chicos, y sobre ese esquema se va a trabajar. Presidente, ¿hay renuncias que ustedes han recibido en las últimas horas? Vos sabés que me pasan un dato y quiero ser muy serio en el tema, porque me hablan de que, por ejemplo, ha renunciado Palazón de la Comisión de Fiscalización, Bruno Duarte de la Comisión de Fiscalización, Fernando Ortiz de la Comisión de Fiscalización, Mauricio Cáceres del Tribunal Electoral Independiente, José Montero de la Comisión Directiva, que ya había renunciado antes, Ezequiel Fanego me dicen que renunció también, esto ya creo que lo sabíamos. Después Diego Molina del TEI, Álvaro Bilbao, secretario general, Fernando Benítez del TEI, Ariel Somoza, Comisión de Fiscalización, Jairo Yambay, Pro Tesorería, Rodrigo Nogués, Tesorería, no sé si renunció ya él, y Jorge Quintana, Comisión de Fiscalización. ¿Esto es real o es incorrecto, presidente? ¿Cómo te puedo decir? Es una larga lista y cada uno es diferente. O sea, tenés algunos que renunciaron al cargo pero quedan en la comisión directiva, otros efectivamente renunciaron a la comisión directiva,
y cada uno tiene sus propias razones, ¿verdad? O sea, razones personales, algunos profesionales, pero eso no significa precisamente que se alejan del club. No sé, te puedo dar lo de José Montero como un claro ejemplo, que efectivamente por un tema de conflicto de intereses también él, digamos, dejó la comisión directiva y la parte de Palazón también la parte de fiscalización, pero José Montero sigue siendo nuestro representante ante la APF, por ejemplo. Lo de Palazón, él sigue siendo nuestro asesor legal. Entonces, lo de, no sé, la lista que me mencionaste, no voy a recordar todo, pero tenés lo de Álvaro Bilbao, que sí sale de la secretaría, pero se queda en la comisión directiva. ¿Rodrigo Nogués? No, Rodrigo Nogués no sé absolutamente nada, o sea, no, para mí eso es novedad, él es tesorero nuestro. Mencionaste lo de Ezequiel Fanego efectivamente, pero él sigue colaborando en el tema de las inferiores, con la formativa. Alguien que está en la formativa hace muchísimo tiempo, conoce a todos los chicos, él sigue trabajando en esa parte. O sea, es difícil de darte una respuesta global, sino que cada uno es un caso específico y bueno, estamos trabajando justamente para que podamos recomponer filas en este momento complicado, Bruno, porque la única manera de salir de esto, repito, es trabajando. Nosotros tenemos que seguir trabajando, encontrando las soluciones. Presidente, vos sabés que me dicen que Fanego renunció el jueves, efectivamente. No, y por eso digo, no te lo negues, pero sí aclarando de que él sigue trabajando en la formativa, Bruno. Ah, ya, o sea, claro, entiendo, o sea, renuncian tenemos, claro, una cosa... Pero continúan en la comisión directiva. Claro, que continúan trabajando en lo suyo, ¿verdad? O sea, continúan trabajando en su parte. Tenemos algunos que renunciaron a la comisión directiva y se alejaron totalmente, y tenemos otros que han renunciado a la comisión directiva, pero que siguen trabajando en lo suyo y siguen apoyando al club desde su lado. Ya, perfecto. Bueno, se entiende muy bien, pero estas renuncias, ¿y cómo conformarían la mesa para la asamblea del 11 de noviembre, o no habría inconveniente en ese sentido? No, nosotros acá la idea es presentar el balance al socio, ¿verdad? Esa es nuestra parte más importante. Acá lo que hay que entender es de que el balance no se presenta a un directivo no, el balance, básicamente el balance auditado por una empresa, digamos, externa, auditoría externa. Perdón, presidente, perdón que te interrumpa, te pido mil disculpas, por favor, lo hago con mucho respeto. Acá Masi dijo que no había ninguna auditoría ni local ni externa, que no se sabe cómo se manejó el dinero. A mí me llamó muchísimo la atención porque, si mal yo no recuerdo, en entrevistas anteriores vos habías mencionado que se hicieron auditorías externas. ¿Eso cómo es realmente? Bruno, todos los balances tienen auditoría externa, y en este momento también está trabajando una empresa de auditoría externa para el balance 2020. Y yo lo que te pediría es, ustedes ahí en producción tienen mi contacto, si le pasan, entiendo que el señor Masi es socio del Club Olimpia, sí. Le pueden pasar mi contacto con mucho gusto, que me contacte, y lo invito también a las reuniones de trabajo que tenemos con el balance. O sea, presidente, ¿ustedes están abiertos a hablar con cualquiera que tenga inquietud? Totalmente. Yo personalmente, y también hay un equipo de profesionales. Yo no soy contador, entonces a lo mejor en algunos temas técnicos de contabilidad no les sirve mucho una reunión conmigo, pero me gustaría que ustedes le digan al señor Masi, socio del Club Olimpia, que las puertas están abiertas y le pueden pasar mi contacto, inclusive que me escriba y yo lo organizo. Presidente, ¿a qué hora es la asamblea del 11 de noviembre? ¿Cuál es el horario fijado? Sí, tenemos 4 y las 5 de la tarde, porque esa noche también juega la selección, entonces se hace más temprano, mismo por un tema de seguridad y compañía, porque por fin de vuelta podemos tener una reunión presencial, que es la que tanto quería siempre el socio olimpista, y ese día a la noche tenemos partida la selección contra Chile. Claro. Ahora, te hago una pregunta también, una inquietud. ¿Va a ser una asamblea tranquila? ¿Ustedes van a prever el tema de la seguridad? Que no, porque la otra vez no recuerdo quién fue que dijo que
se iba a llevar barras bravas y compañía, no sé de qué lado, ni cómo, ni dónde, pero el Olimpia siempre se ha caracterizado por tener una asamblea a veces candente, pero nunca se llegó a algo así violento, por ejemplo, ¿verdad? No, totalmente. Acá la idea nuestra justamente se elige un horario también de la tarde, se elige un momento donde, o sea, la idea es tener una asamblea tranquila, ¿verdad? Y justamente por eso ponemos a disposición de todos los socios la apertura total en el tema del balance, para que en realidad ya lleguemos a la fecha de la asamblea con todas las dudas aclaradas, Bruno, y este tipo de entrevista, este espacio que me das, espero que también sirvan para eso, para tranquilizar y para que el socio sepa que todo es transparente. Roque Santa Cruz, ¿te preocupa? Me preocupa porque ayer salió temprano, me preocupa su lesión, ¿verdad? Por supuesto, Roque siempre ha sido pieza fundamental del club, esto lo hemos mencionado, no solamente en la cancha, sino que él como persona también. Si viene por ese lado la pregunta, sí, claro que preocupa. Nosotros lo necesitamos a un Roque en un 100%. Yo creo que puede ser clave para nuestro equipo. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es el reporte médico? ¿Qué sabes de él? No tengo todavía porque desde que llegué a la oficina, ahora enseguida voy a tener mi contacto con la parte médica, pero no es nada grave. Presidente, terminado el año, ¿qué van a plantearle a Roque? No, Roque, como ya lo dije, o sea, Roque es un jugador que inclusive en su momento cuando salta toda la polémica que se tuvo de su salida y compañía, Roque para nosotros tiene un significado que va mucho más allá de solamente de lo deportivo, ¿verdad? Porque entonces, ayer estuvo prácticamente de asistente de Julio, veíamos que estaba muy interactivo, que se acercaba él a Julio, como queriendo ayudarle, le decía, hablaba con él del planteamiento en el momento ahí en tiempo real del partido. Claro, Bruno, y eso yo creo que es una demostración clara a lo que me refiero, ¿verdad? O sea, en realidad la decisión está del lado de Roque, ¿verdad? Yo particularmente creo de que Roque puede llegar a ser una pieza clave en el futuro del Club Olimpia, no solamente como jugador. ¿Podría quedar como director deportivo o como asistente técnico, lo que él decida, presidente? Sí, por eso digo, Roque, ustedes conocen de la capacidad de Roque no solamente dentro de la cancha, sino fuera de la cancha, ¿verdad? O sea, él tiene un gran liderazgo y sobre todo tiene algo que yo aprecio muchísimo, es una excelente persona, o sea, es una gran persona. Entonces, realmente tiene un perfil ideal también para seguir construyendo el futuro del Club Olimpia. O sea, ya están hablando de que Roque continúe el próximo año, a lo mejor en otra función dentro de la institución, pero que continúe en Olimpia. Claro, es el deseo en este momento del presidente Miguel Brunote, ¿verdad? Ahora también Roque va a tener que tomar las decisiones que a él le convienen, que él quiera hacer, ¿verdad? Pero yo realmente, a mí particularmente me gustaría construir, o sea, yo creo que Roque tiene que formar parte de esa reconstrucción que estamos hablando en el Club Olimpia. Bueno, presidente, muchísimas gracias por el tiempo. ¿Querés agregar algo que a lo mejor no te consultamos, que no te preguntamos, que consideres importante transmitir a la audiencia, al hincha olimpista que te está escuchando en estos momentos? Bruno, quiero aprovechar nada más el espacio y pedirle al hincha de que este es el momento que lo necesitamos, ¿verdad? O sea, sabemos de que estamos en una posición complicada, sabemos que en la tabla no estamos en la situación ideal, pero realmente este es el momento para ayudar al Club Olimpia y, repito, una de las plataformas que hemos armado y que está a disposición es la de hincha oficial, que la hemos lanzado con el gran ODD y con Oscar Vicente Cabone, o sea, para que el hincha pueda ayudarnos con lo que él pueda. Entonces, quiero aprovechar este espacio simplemente para eso, Bruno, y agradecerte el tiempo. Gracias, presidente, un abrazo. Abrazo para usted, hasta luego. Miguel Brunote, presidente del Club Olimpia, charlando con nosotros. Cardinal Deportivo.
número 1 en todo el país. En Bristol, aprovecha una cuota de regalo en celulares. Sí, así como escuchaste, te regalamos una cuota en cada celular que compres. Escucha esta super oferta. Combo de 2 celulares Motorola E7 y Power, precio normal 18 cuotas de 165.000 guaraníes. Ahora, solo 17 cuotas de 109.000 guaraníes. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ahora renova tu pickup por una Ford Ranger 2022 con entrega inmediata. Acércate a Tapero Villa y tasamos tu usado como parte de pago. Ranger, la única con 5 años de garantía, la verdadera raza fuerte Ford. Te esperamos en Tapero Villa. Contactos al 021-671-900. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. En Electrovan estamos de aniversario y tenemos estas increíbles promociones para vos. Con la compra mínima de 500.000 guaraníes en productos de la marca Electrolux, estás generando cupones electrónicos para ganarte una increíble camioneta Ceres 0 kilómetro. Y por si fuera poco, participas de sorteos mensuales. No te pierdas esta gran oportunidad de acercarte a una de nuestras 30 sucursales o visita nuestra página web electrovan.com.py. Electrovan, 14 años mejorando tu calidad de vida. Bueno, quedó pendiente, tenemos que charlar. Tenemos que charlar con respecto al tema selección. Lo de Coto Nogués. Estoy averiguando porque... no se dice el presidente. Sí, sí, a mí me le pasábamos la lista. Una lista como la tuya, donde habla de su renuncia al cargo de tesorero. ¿Así, mira? La misma... ¿Fíjate? Sí. Sí, yo tengo renunciantes acá. Rodrigo Nogués, tesorería. ¿Está confirmado, me dicen? A mí también. Tuiti, atendé por favor esto. Rodrigo Nogués estaría renunciante a la tesorería del Club de Olimpia. Lugar importante. Yo no había unido con flecha y se encargó el presidente. Porque... ¿Puede pasar esa parte cuando él contestaba, perdón, Dani, sobre el tema del tesorero? Él desconoce, dijo, ¿verdad? La vez pasada uno decía porque había socios que se quejaban del tema de justo día laboral, horario laboral. Ahora, partido Paraguay-Chile. Y hay que decirle a la gente que la fijación de esta fecha fue antes del combo. Mirá que si hacíamos un combo más o menos bueno, primero no hubieran sacado el técnico y ese partido contra Chile iba a ser cancha llena, Petrosur suma una estación más. Se habilita una nueva estación en calle Última, Avenida Defensores del Chaco, esquina Doctor Sosa. Vení a conocer y de paso cargas con un descuento de menos 300 guaraníes en todos los combustibles. Petrosur sigue expandiéndose para que sigas cargando al menor precio del mercado, con calidad internacional certificada. En Inverfin llevamos el estadio a tu casa. En octubre, comprando una TV Fama, LG o Samsung, participas del sorteo de 4 TVs Fama de 75 pulgadas. Comprando televisores Fama, duplicas tus chances de ganar. Todos los viernes del mes podés participar de torneos de picaditas y juegos de Metegol en todo el país. Encontrá las bases y condiciones en www.inverfin.com.py. Rodrigo Nogués. No, Rodrigo Nogués no sé absolutamente nada. O sea, para mí eso es novedad. Él es tesorero nuestro. Para mí es novedad, él es tesorero nuestro. Bueno, acá de muy buena fuente, atención a estos tweets y anticipo, de muy buena fuente me dicen que Rodrigo Coto Nogués está llevando su renuncia
al Club Olimpia en estos momentos? Tesorero actualmente de la institución. Sí. Tesorero actualmente de la institución. Bueno. Pero decía el presidente, igual se va a llevar a cabo, o sea, hay algunos que renunciaron a un cargo específico, pero continúan como miembros titulares de la comisión directiva, ¿verdad? Que eso no va a ser ningún problema. Y algunos que renunciaron al cargo, pero quedan en la comisión directiva. Otros efectivamente renunciaron a la comisión directiva y cada uno tiene sus propias razones, ¿verdad? O sea, razones personales, algunos profesionales, pero eso no significa precisamente que se alejan del club, sino que cada uno es un caso específico y bueno, estamos trabajando justamente para que podamos recomponer filas en este momento complicado, Bruno, porque la única manera de salir de esto, repito, es trabajando. Nosotros tenemos que seguir trabajando, encontrando las soluciones. En este octubre rosa, Asismed lanza el movimiento de concienciación A Tiempo Hace la Diferencia, incentivando a un estilo de vida saludable con la práctica de actividades físicas acompañadas de buena música y alimentación. Además, instala los controles periódicos, incluyendo el control mamográfico a partir de los 40 años. Desde Asismed te invitamos a ser parte de A Tiempo Hace la Diferencia. Seguinos en las redes sociales y entérate más. Atalaya S.A. de Seguros te sorprende, obsequiándote con tu póliza nueva un autorradio con pantalla, cámara de seguridad o parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta este mes de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Gerardo, gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Bruno, un saludo para vos, a los compañeros, a la audiencia. Bueno, juega puntero, hermano querido, hoy el campeonato, todos pendientes de Guaraní, Cerro me imagino. Pero antes de la transición, Bruno, para cerrar lo de Olimpia, medio que nos cierra si es que se confirma lo que le decías al presidente. Si la papa caliente de esta asamblea no es si va a jugar 4-3-3 o 4-4-2, el tema de los números. ¿Y quién lo que va a explicar entonces si no está el tesorero? Que otra vez no era lo del tesorero original. Perdón, y o sea, lo va a tener que hacer Brunote seguramente. No, pero como dijo el presidente, yo no soy contador, o sea, hay gente experta. O sea, ¿qué mensaje se manda si es que el tesorero, el que entró también, porque no estaba en la lista original? No me estoy acordando quién era el tesorero, pero... Acá lo que me dicen que, lamentablemente me dicen después de cortar con Brunote, que la mayoría de esta gente es de extracción trovatista. A mí me consta que Coto estaba muy cerca de Trovato, ¿verdad? El balance es del periodo 2020. Faneo también. Lo de Coto es 2021, dice. Claro, no tiene nada que él tenga algún compromiso con el balance, sino que la mayoría es gente que estaba con Marco Trovato. Montero también. Montero, Coto Noves, Faneo, hasta Ise. Bueno, pero, quedó sorprendido el presidente de la Olimpia, ¿verdad? Cuando le decíamos nosotros lo de Coto Noves y le pasábamos la lista. Lo estamos buscando a Coto Noves. ¿Qué decía Brunote? Perdón, Gerardo. Rodrigo Noves. Rodrigo Noves no sé absolutamente nada. O sea, para mí eso es novedad. Él es tesorero nuestro. Bueno. Son dos bandos totalmente diferenciados. Bueno, voy a repetir acá la lista que me pasaron. Lo que decía Brunote es que él está abierto, que puede explicar a cualquiera que hubo inclusive auditorías externas, que acá no se aprueba el balance, no es la cuestión de la gestión, sino el balance, que son los números. Cuando él decía, llegó a Debayor y nosotros subimos a 30 y pico mil de socios, pero después se vino la pandemia. Bueno, prepara un resumen, por favor, de lo que nos decía el presidente del Olimpia, Obi, por favor, te pido.
Vamos al puntero Guaraní, por favor, que juega hoy. Llegó octubre con estos super descuentos donde podés obtener hasta el 100% de exoneración en los intereses de tus cuotas. No dejes pasar esta imperdible oportunidad de ponerte al día. Para más info, comunicate con nosotros al WhatsApp 0972-413-100, línea baja 021-413-1000, descargando nuestra app IDESA, redes sociales o www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión, sujeta a fracciones adheridas. No olvides pagar impuesto inmobiliario 2021. Cardona, Miguel Cardona era antes el tesorero, me dice, antes de Coto Nogués. Y Coto Nogués me dicen que está llevando la renuncia ahora. Qué lástima que no nos atienda. Nos decía Juanma, mezclando un poco las cosas, 20:30 juega el Ciclón. Probable equipo de Cerro para jugar hoy en La Olla. ¿Tenés a mano? El probable equipo sería con Jan Fernández en el arco, Alan Benítez como lateral derecho, Juan Patini y Alexis Duarte, los centrales. Por izquierda la presencia de Daniel Riva. En el medio campo por derecha Enzo Jiménez, la dupla de volantes centrales Ángel Cardoso Lucena, Rafael Carrascal, Claudio Aquino por izquierda, Federico El Pachi Carrizo y Mauro Bocelli. Ese es el probable equipo del Cerro Porteño para enfrentar esta noche 20:30 Angelito. Bueno, ahí está. Gerardo. Señor. Juega primero Guaraní hoy. Campo complicado. ¿Cómo le ha ido a Guaraní en Itagua? Vos que tenés muy buena memoria también, Gerardo. Y con suerte dispares. A veces ganó, a veces perdió, pero la visita de hoy es bastante riesgosa. 18-15 es la cita en Itagua para el puntero del campeonato, para el aborigen, que saldría con Gaspar Servio en portería, Rodi Ferreira, Marcos Cáceres, Roberto Fernández y Guillermo Benítez, Josué Colmán, Rodrigo Fernández Cedés, Ángel Benítez va a suplir la ausencia de José Florentín. Este no es de la partida porque acumuló 5 tarjetas amarillas, consecuentemente suspendido. Alberto El Piru Contreras completa la nómina de 4 volantes. Y arriba Alfio Oviedo junto a Fernando Fernández. En la banca aparecen Devin Vázquez, el portero colombiano, Jorge Valdés Chamorro, Gustavo Vargas, el central, Marcelo González, Matías Segovia, Daniel El Queco Villalba y Víctor El Topo Cáceres aparece en la banca de expectativa del cuadro de Guaraní. Repito, 18-15 para enfrentar al 12 itagüeño. ¿Ustedes recuerdan a Guaraní jugando de visitante frente al 12? Claro. ¿Cómo le ha ido? 12 de octubre campeón del 2002, ese famoso partido contra Guaraní. ¿Cómo? El 12 que sale campeón en esa triple fecha de infarto. No, pero vos te fuiste demasiado, Dani. De los Pero últimos, es el último partido. no viene aquella jugada polémica, esa mano, ¿te acordás de Méndez, creo que fue el árbitro, que había pitado como penal y que después la dirección de árbitro rectificó la situación diciendo Pero ya era un partido error. resuelto. Sí, acá era un tengo, partido. espera, te voy a pasar los antecedentes que tengo. Tengo la última vez el 1 de agosto del 2021, Guaraní le ganó a 12 de octubre 4-1, pero ese partido lo jugó de local el equipo de Guaraní. Anotaron José Florentín, Gaspar Servio, Piru Contreras, Gaspar Servio. Esa fue la jornada de los En dos bocas. En dos bocas. Sí. 4-1. El descuento lo hizo Pablo Velázquez. Después voy más allá en el tiempo y el 16 de abril en Itagua, 12 de octubre empatada con Guaraní 1-1. Epa. Gol anotado por Josué Colmán 0-1 y el empate de José Ariel Núñez. Voy más atrás, el 13 de febrero del 2021, Guaraní 2, 12 de octubre 1. En aquella ocasión los goles: José Florentín, empate de José Ariel Núñez y la victoria de Antonio Marín para Guaraní. Y atención a esto, mira que 12 de octubre, el 11, el 21 de noviembre del 2020, 12 de octubre le había ganado a Guaraní 1-0. El gol lo hizo, ¿saben quién? Pablo Ayala. Sí, recuerdo ese partido. Por eso te decía, situaciones dispares que vivía Guaraní. Hay mucha paridad cuando fue a visitar la ciudad de Itagua. Sí.
Sí, sí, sí. Bueno, pero no le fue fácil, ¿eh? Mira que la estadística que leímos... El tema es que el Guaraní nunca fue como ahora, ¿verdad? Por eso citaba un partido de eso que el futbolero recuerda es... Y sí, medio casi 20 años, pero es el famoso partido del 12 campeón contra Guaraní. Porque después, eso del 2020 era el famoso partido relleno, ¿verdad? El tema de que clasificaban 8 de 12 para los playoffs, que los dos clasifican. Y después, el tema es que un Guaraní 12 de octubre en Itagua, bueno, nosotros mismos vamos a estar hoy en la transmisión. O sea, Guaraní puntero, ahí peleando el campeonato, 7-6 fechas. Por eso es muy difícil la comparativa de los antecedentes en una cancha que casi a todos les cuesta, especialmente los que proponen juego. A ver, Benro tiró ahí unos datos de los últimos 10 duelos en Itagua. Dice Guaraní ganó 2, empataron 3 veces y el 12 triunfó en 5 ocasiones. Es decir, claramente la estadística al menos favorece al equipo itagüeño de los 10 enfrentamientos jugando allí en el Salinas. Y además Darío colabora acá con un dato también que el propio Jubero lanzó en rueda de prensa en lo previo al juego. Jubero dijo que 12 fue el que más puntos sumó en los últimos 5 partidos. Hizo 10 de 15 posible. Pero bueno, cada historia tiene su propia vida. Sí. Guaraní, dijiste, repetimos el equipo y quiénes van a estar a la expectativa, Gerardo. No te escucho muy... Mirá, pues si Guaraní va a depender de Gerardo continuar en la punta. Vamos, poner la música, hermano. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos, Guaraní. Con Toquito tuvimos mano a mano el sábado. A ver, quiero el resumen de... qué lindo estuvo ese mano a mano con Alberto Acosta. Vos tenés el resumen, porque Alberto Acosta habló del caso Jubero. Habló de... Pero al final te hizo 6-0, ¿viste un resumen que me pasaron? No le pasé 6-0, no, él te paseó a vos. No, preparen por favor, te pones, levantar la música y vamos a ver si Gerardo... Fernando Jubero, 1 en portería para Gaspar Servio. Línea de zagueros para Rodi Ferreira, Marcos Cáceres, Roberto Fernández y Guillermo Benítez. Josué Colman, Rodrigo Fernández Cedrés, Ángel Benítez y Alberto El Piru Contreras. Alfio Oviedo y Fernando Fernández, la formación aborigen. En la banca aparecen el portero Davis Vázquez, Jorge Valdés Chamorro, Gustavo Vargas, Marcelo González, Matías Segovia, Daniel Queco Villalba y Víctor El Topo Cáceres para el asalto a Itagua de parte del Indio en la tarde de hoy a partir de las 18:15. ¿Cómo es asalto a Itagua? Oye, mirá que veo usar mi relato en el primer gol. Guaraní asalta la punta en Itagua. No, pero asalto sería cuando vos no eras puntero y te volviste puntero, ¿verdad? Sí, pero viene en las estadísticas no viene bien. De 10 partidos... No, pero igual no tiene que ver con la estadística. El asalto pues cuando vos le robás la punta a alguien. Para seguir mandando en la punta. No. Vos como titulero, a ver, Federico, ¿cómo harías? Y el asalto queda bien cuando se habla del malón aborigen. Así, más o menos. ¿Verdad, Gerardo? Ese fue lo que quiso iniciar, ¿no? Claro. Sí, esa es la idea. Sí. Campo complicado. Julia Dosa va a ser el árbitro. Ayer tuvo un día tremendo en la intermedia. ¿Cómo se quejó la gente de Santaní, Sí, vamos a ver cómo se encuentra físicamente, porque corrió bastante. Adicionó 4 minutos, se jugó hasta el minuto 100, una cosa de esas. Va a estar complicada la situación para... No va a ser fácil hoy para Guaraní, ya me dice acá un hincha del 12 de octubre. Sí. Está bien. Bueno, Gerardo, ¿y ya dijiste quiénes van a estar como suplentes? Sí, ya lo dije, puedo cantar de vuelta. Vázquez, el portero colombiano, Jorge Valdés Chamorro, este es volante
extremo, puede jugar incluso de delantero. Es argentino nacionalizado paraguayo. Gustavo Vargas, el central, de muy buenas condiciones, ya tuvo su bautismo en primera división. Marcelito, la hormiguita González, que el otro día le privó a Guaraní de ganar a Nacional, se comió un gol increíble. Matías Segovia, la joyita que tiene Guaraní, el correntino Daniel Queco Villalba y Víctor el Topo Cáceres, que va a aparecer hoy en la banca de suplentes. La fecha pasada ante Nacional fue concentrado, pero finalmente no apareció en la banca de expectativa. Sí, hoy lo hará repuesto totalmente el Topo. Bueno, gracias Gerardo, muy amable. A ustedes, hasta luego, señor. A la vuelta de Edgar, imperdible la nota el sábado, Alberto Acosta mano a mano con Ariel Julián. ¿Qué charla tuvieron? O sea, vos sabés que ya hay antecedentes entre ellos. Pero habló también sobre el caso Cubero, tema selección paraguaya. En un instante, Alberto Acosta. En el Mariscal celebramos 25 años con todas las letras. Hoy con la M de Mercado Mariscal. Un nuevo lugar en el barrio con la mejor experiencia gourmet para todos los gustos. Te esperamos para degustar los platos más deliciosos todos los lunes. Vení a disfrutar con nosotros. Shopping Mariscal, 25 años celebrando con todas las letras. Quiniela TT se renueva y lanza su nueva imagen, manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de 5 años. Seguí jugando con tu quinielero amigo, porque jugando legal ganamos todos. Seguinos en Facebook e Instagram como @QuinielaTT. Quiniela TT, comprometidos con todo un país. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, un excelente producto que viene en 4 presentaciones con menta y boldo, con cedrón y burrito, con té verde y sabor limón, y la nueva presentación especial para mate con anís, boldo y manzanilla. Yerba mate compuesta Arcoiris, otro golazo de Arcoiris. Más novedades en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Perdón, estamos mezclando un poco las cosas. El tema... Vos me avisás cuando tengamos el resumen de Brunote, presidente del Olimpia. Federico, Rodrigo López, ¿cómo ves? Yo lo veo como una opción... Porque para Ariel no es el momento de Rodrigo López. Quizá no es el momento, ¿verdad? Para muchos técnicos no es el momento, porque ustedes estaban hablando de 6 partidos. Tiene más cuales, que ganar que perder. Claro, de los cuales habría que ganar 4, como para pensar. Eso depende del candidato. En el tema de del candidato, ¿sí? Sí. Eso, o sea, la ecuación que hacía Bruno antes de la nota con el presidente del Olimpia. Sí, no, Bruno hizo una ecuación de un técnico que, claro, que por más que no clasifique, si hace una buena eliminatoria y está cerca hasta la última fecha, va a quedar bien parado. Vas a quedar bien parado. Después está el otro, por ejemplo, cuando se habla de Jubero, yo decía Jubero, que está peleando el campeonato, y dejar Guaraní sería... Y ahorita mañana me decía en privado Juan Alberto Acosta, que algo revelador, porque hasta ayer se seguía especulando lo de Jubero. No, Jubero no va a ser. No, pero me decía Juan Alberto Acosta, y lo dije y lo publiqué, que Robert Harrison se comunicó con él, le dijo: Jubero y Arce no vamos a interferir porque vamos a estar peleando el campeonato. Porque hasta ayer había especulaciones que había un tirafloje, negociación entre Toti Acosta y Robert Harrison. No, le llamó Robert Harrison y le dijo: ¿sabes qué? No vamos a... Y si es así, no vamos ni por Jubero ni por Arce, porque están peleando el campeonato y no queremos por eso yo te interferir. Yo te decía medio en broma, medio en serio. Bueno, entonces, ¿sabes qué? El combo en noviembre que agarre el interino. Y los otros 2 combos ya va a ser después del torneo este. Claro, porque igual si va a hacer un contrato, ponerle que traiga a alguien para el futuro, va a tener ya casi 2022 con un salario que no se va a justificar. No, lo que pasa es que el 2022, si no te va al Mundial, es un año muerto, por eso, salvo que quieras hacer el famoso proyecto Mirando el 26, que acá no hace nadie. No, entonces, por eso. Yo cuando le decía a Bruno el tema de la ecuación, es una ecuación racional. Eso es, sí, porque el que venga, si llega a clasificar, va a quedar como el salvador del fútbol paraguayo. Claro. Y si no, va a poder hacer la gran Berizzo. Ustedes eran últimos, que es lo que se quejan tanto. Ahora, yo entiendo la postura de Ariel desde quién es el candidato, porque y pongo para que se entienda, y porque lo buscó Robert Harrison en algún momento. Si es, por ejemplo, un tipo como Felipão Scolari,
Sí te compro la ecuación que acaba de hacer Bruno. Ramón Díaz. No, pero uno que Harrison lo buscó abiertamente. No, pero y Ramón Díaz no podría ser candidato. No. A mí me dijeron que está dentro de la lista de... Pero Ramón no tiene ninguna experiencia de selección salvo lo que hizo en la albirroja. Yo te hablo, por ejemplo, o sea, para cerrarme, un tipo ya que No, fue pero campeón del yo te mundo y pongo, todo no, eso. pero para que tengan un contexto general nomás, Sí. yo te pongo que Ramón Díaz es candidato, que Escolari también es candidato. Sí. De los extranjeros te estoy hablando. Y después los candidatos eran Jubero, Hernán Rodrigo López y Gustavo Costas. Y ya decayeron Gustavo Costas y Fernando Jubero. Y quedó Rodrigo López. Así es. Y los de afuera son Ramón Díaz y ¿cómo se llama? Escolari. Sí, y no, por eso Esos son los nombres. Por eso yo Mira, te estoy citaba. cantando de la información que yo tengo. No, y por eso el análisis que hago es de acuerdo al perfil. Un tipo como Escolari, si es que fracasa, va a ser famoso una mancha más al Tigre. Y punto. Lo que plantea Ariel es de un tipo que está empezando y quiere tener una carrera ascendente y que puede quemarse con la selección. Vos podrás decir, no, pero esto no es... Pero ¿sabe ¿por qué se va a quemar si quedan 6 fechas? ¿Qué culpa va a tener el hombre si agarra ya tres cuartos de...? No, porque el fútbol, el fútbol y la dirección técnica de un país es una picadora. Eso, sea en la fecha 1 o en la fecha 27, es así. A nivel clubes, si lo quiero llevar sabiendo que hay matices diferentes, ¿cuál es la culpa de Álvaro Gutiérrez para que se haya ido? Se fue. Y así podemos citar varios. Y le queda en su currículum. Entonces, le queda en su currículum. ¿y sabes pero qué? en el currículum de Rodrigo López va a quedar selección paraguaya. Pero te puedo asegurar que muchos... Rodrigo López fracasó en la selección. Claro. No lo llevó a la Copa del Mundo. Pero ¿por qué Para va, mí... ¿por qué va a fracasar? Vamos a suponer porque así el mundo que del le fútbol. vaya mal. Aparte, No, él es joven, está empezando pero si le recién. va relativamente Analizando bien. desde el lado de Rodrigo López, ¿por qué él se va a apurar? Inclusive él va a tener seguramente la chance un poco más adelante cuando él ya esté consolidado. Así también como para el propio Chiqui Arce, me parece que fue un gran error haber asumido en aquel primer ciclo cuando él inclusive ahora admite que no fue el momento, no era el momento. Y para mí ahora inclusive el ideal es Arce otra vez para este momento. Te lo voy a decir pero porque... le vas a sacar el técnico ya sé. campeonato. Es la misma cosa que Jubero, hermano. Ya sé. No vaya a mezclar. Ariel, Te voy a decir por qué. ¿Cómo que mezclar? Te voy a decir No, por porque qué. estoy dando una realidad, no es mezclar. Ya sé, pero estamos hablando no desde el interés de Cerro, desde el interés de la selección nacional y qué es lo que conviene. ¿Por qué yo te digo Arce? Porque si fuera Arce, no va a ser, estamos de acuerdo, y si yo fuera Arce tampoco me iría, mucho menos me iría. Si Arce, por ejemplo, aceptase, no se va a comenzar desde cero, porque Arce ya conoce profundamente a este grupo, ya instaló hace rato su idea y lo que quiere, entonces lo que pasa es que vos tenés un es como pensamiento recomenzar de demasiado vuelta. negativo. Si vos partís de la negatividad, tu pensamiento tiene lógica. Pero yo te cambio la película. Hace no más de 6 partidos, unas 4 o 3 presentaciones buenas. Vos te quedás bien parado como técnico. Vos sabés, 6 partidos. Pero es más, Rodrigo te digo, López es un es más, técnico de cancha de laboratorio de entrenamiento. ¿Vos creés que Rodrigo López va a poder hacer jugar a la selección nacional en 12 o 10 prácticas como máximo que va a tener en los 6 partidos que restan de eliminatoria? Acá da Federico, Dani y Ariel. Ariel, Sí. acá Nico es seleccionar bien nomás los nombres y traer... y por eso, y motivador. No estar cometiendo los errores Claro. que cometió Berizzo en su momento. Y no bueno. es que estemos hablando ahora que ya se fue Berizzo, sino que lo dijimos antes. O sea, vos teniendo menos errores que Berizzo podés hacer mucho más cosas en la selección paraguaya que él. Eso nomás, es demasiado difícil lo que requiere la selección. Que hay que tener experiencia. Ponerle el puesto a cada uno. Yo pensé que Berizzo también, trabajando con Bielsa, el famoso discurso, No, de pero la esa es selección historia, y hasta la historia. convocatoria hubo un montón de errores. No, es yo- historia. No, pero yo creo que en el mundo del fútbol saben que... Y uno siempre hace el análisis en el momento, pero ya en frío y ya terminado el ciclo, íntimamente saben que no fue todo de Berizzo. Esto desde el profesional que eventualmente va a agarrar. Yo por eso iba, fíjate cómo una misma realidad se puede distorsionar o se puede diferenciar de acuerdo al candidato. ¿Vos creés que allí en el entorno de Rorro no habrán dicho en voz alta, media y baja? Qué bien que hicimos al no agarrar Olimpia, cuando vieron lo que le pasó a Orteman. Eso pasa, Eso pasa. O sea, eso de quemarte
en un lugar, y cuando analizamos Olimpia, vos dirás, bueno, Orteman tuvo también sus culpas, pero sabes que algo mucho más profundo y estructural. Entonces, desde el profesional que está por empezar, claro que hay una duda, y es una duda que está fundamentada porque no es una visión negativa, la realidad es negativa. Entonces, no es pintar nomás, uy, pero mira que si hace 4 o 5 buenas presentaciones. Esta selección hace 3 años que nos mete 3, 4 presentaciones buenas, sea quien fuera el técnico. Entonces, son elementos. Pues te decía un tipo que, bueno, Ramón o Felipe, el famoso, no le calienta mucho. Ahí entraríamos con el tema de, pero ¿será que van a tener la orden? No, pero están con las capas caídas y bueno, le decís, mira, vos podés quedar como el salvador, el fundador, hasta allí. Pero yo creo que va a pensar bastante con el llamado en el caso de un profesional que está haciendo sus primeras armas. Porque ya que vos citaste, Ariel, lo de Chiqui del 2011, se parece mucho a Rorro. O sea, un técnico que vos ves y dice, se nota la mano del técnico, se nota esto, pero después decís, bueno, la cancha, y en este caso ya es la recta final de estas eliminatorias. El principio de un ciclo que arrancó la primera fecha, ¿verdad? Yo creo que Rodrigo, por un montón de factores, primero por ser de Nacional, no hay colisión con Guaraní, con Cerro, se podría facilitar en el caso de que caigan un par de planes que están, ¿verdad? Porque ya se viene la eliminatoria, yo creo que, no sé, a mí me parece que podría asumir el riesgo, si no hay otro. Puedo decirlo de Escolar y bueno, ¿cuándo? ¿Por cuántos partidos? Lo de Ramón Díaz, que es real, a mí me sorprende. Estuve buscando jugadores de la famosa Copa América de Estados Unidos, estaban Gustavo Gómez, Balbuena, Almirón, Anthony Silva, suplente de Villar. Sí. A ver, el propio Hernán Pérez, pero estoy juntando gente con poder de decisión. Y por ahí cierra bien porque es real. No sé cómo se llegó a eso, que nos sorprende a todos, ¿verdad? Porque cuando se fue de Libertad pensábamos que era casi un ex técnico aburguesado y todo, pero es real y está la información y hay un par de elementos que son claves de lo que tiene que ver con bueno, las redes sociales y de alguien que muchas veces vive su realidad a través de las redes sociales, como Emiliano, y en una red social que es solamente para íntimos accedimos, porque hay un íntimo que a veces accede, ¿verdad? Pero Emiliano Díaz, por ejemplo, esta mañana a la tarde de Emiratos posteó una frase con la foto de Paraguay-Ecuador cantando el himno. Sí. El partido candidato, por eso te estoy diciendo, Ramón Díaz es candidato a dirigir la selección paraguaya. Tener fe es tener la certeza que ocurrirá aunque no sepas cómo. ¿Viste? Es su frase y está... Se autopostuló y... En el... No, ya hablaron con ellos. En el... Ya hablaron con Ramón. Atahualpa de Quito. Federico, ya hablaron con Ramón. No, que le estoy diciendo vos eso. me estás escuchando, hermano, que te estoy diciendo la información y vos no me haces caso. Pero vos estás hablando por teléfono con alguien mientras yo estoy acá mostrando fotos y todo. No, yo estoy... información también importante. Habrás escuchado el rebote, Federico, pues yo sé que vos escuchás... Hablar y escuchar al mismo tiempo. Algo de Rodrigo López o no es. no, esto posteado esta mañana y es una cuenta de Insta que comparte solamente con gente de su círculo. Ahí está. Lo que se nota es que la bebé no tenía ni idea, ¿Cómo? Que... No, más allá es información. Más allá de que te guste o no te guste, igual que lo de Escolar, y Escolar iba a decir, viene como de venir con la cabeza al tipo, ¿verdad? De repente... con dos senos fracasos en clubes tan grandes y tan afectos a sus sentimientos, donde él era toda una institución. Podemos hacer si hacemos un sondeo ahora, Ramón Díaz, atendé, Ramón Díaz, vamos con los que corren, Hernán Rodrigo López. Qué diferentes son todos, ¿no? Y
Escolari. Puse que Escolares, yo hacía el lunes con Flecha en la conexión con Gustavo Gómez y Matías Villasante. Porque Jubero, y tenés que meter Rodrigo López. Ya lo dije, sabe, ¿verdad? claro. Rodrigo López, Ramón Díaz. ¿Y por qué no ponemos Escolari y después otro? Pero hay otro que porque no sean... viste que también hay gente que, por ejemplo, te dice, no, pero ninguno de esos me gusta. Y yo creo que o sea, es como el famoso tipo voto en blanco. Ese es un voto que algo significa. O hasta puede poner un interino. No sé si es Aldo el único que pero está ahí. ¿quién va a ser el interino? No, es que acabo de decir inclusive la teoría, si es que desde la APF dicen, uy, ¿sabes qué? Chiqui y Jubero son... después de este combo, los otros dos se juegan en el nuevo semestre. Por eso yo la vez pasada decía, bueno, ¿sabes qué? Que elijan entre los tres técnicos acá de Cerro, Guaraní, Libertad, y que darle a cada uno. Bruno, Chiqui puede ir solo para los partidos si total el DT de la selección solo trabaja 4 días para terminar y después vuelve a Cerro, dice. O sea, que trabaje en Cerro y dirija la selección paraguaya. Es la idea de un oyente, estoy aclarando. No, es la idea de un oyente. Yo como idea, por eso dije, ya hubo caso en el mundo, el de noviembre darle a Garnero, el de enero darle a Jubero, el de marzo darle a Chiqui. No. Por eso... ¿Cómo hacemos el sondeo, Dani? Hacemos al aire ahora y voy a hacer en Twitter sondeo. Para DT de la selección paraguaya ahora. Y vamos a poner, ¿a quién le ponemos uno? Rodrigo. Rodrigo López. Vamos a hacer un sondeo. Hermano querido. Aguantame un poco un rato, Federico. Ramón Díaz. ¿Puedo habilitarme los teléfonos, por favor, Obi? Ramón Díaz. Después el otro es... Escolari. Sí. Ramón. Hay que ver cuántos jugadores Federico ya citó. Los Romeros de Federico jugaron con él. Con Ramón. ¿Verdad? Pues yo creo que ese no es un dato menor. ¿Sabes, Federico? Para mí no es un dato menor. En esa copa ellos, ¿Y cuál es que vos dijiste? Un interino. ¿Pero quién va a ser interino? Otro voy a poner. Claro. Para mí no es un dato menor si es que muchos jugadores de esta selección jugaron con Ramón Díaz. Uno que tuvo siempre muy buena relación fue Derlis. Y puede ser... Es más, el mejor momento de Derlis es... Ya se fue el sondeo. Copa Vamos América. con los oyentes. 10 llamadas solamente. Hugo, 10 llamadas. Después un mano a mano que no se lo pierdan. Imperdible. Ramón Díaz, insisto. Rodrigo López, estamos mezclando las cosas. Escolari y otro. El mano a mano Alberto Acosta con Ariel Julián. Marecos, alias Sepulturero. Tenemos que hablar de fútbol. Hoy juegan Guaraní, Cerro. Ya teníamos todos los detalles. Tenés lo de Guaraní también grabado, mi querido hoy, ¿verdad? Lo del Cerro, probable equipo. Cómo se van a presentar 12 de octubre y River, que pelean. Vamos, tenemos programa para rato todavía. Vamos con los oyentes. Redescubrí los yogures Trébol con cereales, con nueva imagen y el mismo sabor de siempre, en sus 3 variedades sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Bruno. ¿Con quién hablamos? Con Alcides. Alcides en Batecopio. Y por nada, el aporte y nada. Bien. Rodrigo López, Escolari, Ramón Díaz, ¿o querés otro técnico? Ni uno de los tres. Ay, juepete. Bajo la tecnología IQF, individual quick freezing o congelación rápida de manera individual, las presas no se peguen entre sí. Viene con un práctico cierre zip que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, patitas, caderitas, alitas, muslitos de ala y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Hola. Bruno. ¿Con quién hablamos? Juan Ayala te saluda. ¿Cómo te va, Juan? Tranquilo, pa.
Bruno, yo propongo el nombre de Hernán Crespo, ¿qué te parece? ¿Quién? Hernán Crespo. Hernán Crespo, no te va a venir, hermano, siempre. O sea, aparte se va a ir del San Pablo. Vamos a traer con un tipo luego que justo ahora está mal. Como le decía la otra vez. Menos a Ramón, entonces menos a Escolari. Es que tenemos que traer uno que... Pero, ¿sabes qué? No, Interesante, pero Hernán entra Pero mal lo de Crespo Rorro. no te va a aceitar. Pero que están con el fracaso reciente tan... Tiene que ser uno que tengo está una mal porque está ahí de cabeza- vuelta. Tiene que ser, bueno, uno que está mal porque está de vuelta. Porque yo sé que Escolar y Ramón Díaz van a aceptar, por eso nomás estoy hablando de esos nombres. Y Para- que están en la carpeta de la asociación. En estos momentos existen estos nombres. Estamos haciendo la compulsa, seguimos con los oyentes. Toda la variedad de aceros, hierros en general encontrarás en Hierromat, caños y perfiles estructurales, varillas, chapas negras galvanizadas, chapas acanaladas, trapezoidales, moldetejas y termoacústicas. También disponemos ferrería para los herreros. Encontranos en nuestras 13 sucursales. Seguinos en Facebook e Instagram @Hierromat y en nuestra página web www.hierromat.com.py. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos? Con Corny Hildebrand. ¿Cómo te va? Bien, bien. A full trabajando. Qué bueno, ¿está bien eso? De los técnicos, que venga Scolari, que no agarren el más barato y lo que fracasa de entrada. Porque si quieren llamar a Rodrigo López, entonces pueden llamar a Julio César Cáceres también. Porque ¿qué ganó Rodrigo López? ¿Qué experiencia tiene? No tiene experiencia Rodrigo López. Nuestro fútbol es único porque nos hechiza con su magia, porque estrellas hay en todos lados, pero los magos, esos están acá. Por eso te invitamos a disfrutar nuestra mágica pasión, el fútbol paraguayo. Contrata tu plan de TV más Internet Hogar de Tigo y ponerte cómodo para comenzar a disfrutar todos los partidos por Tigo Sports. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Hola, buenas tardes. Tema selección paraguaya, por favor. ¿Qué decía Miguel Brunote sorprendido cuando le decíamos que Coto Nogués estaba renunciante cuando anticipábamos la noticia? Que es más, estaba llevando su renuncia, no sé si ya llegó al Club Olimpia, lo estamos buscando a Coto Nogués, tesorero del Club Olimpia, nada más y nada menos. A ver, porque el 11 de noviembre es la asamblea del Club Olimpia. El debut del técnico que va a suceder a Berizzo. Por eso. Y quedó sorprendido el presidente del Olimpia. Rodrigo Nogués. No, Rodrigo Nogués no sé absolutamente nada. O sea, no, para mí eso es novedad. Él es tesorero nuestro. Para mí eso es novedad, decía. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Podemos pasar a la otra línea? Hola. Buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos? Qué gusto. Yo soy Juan Carlos González Cardoso, no soy ningún fanático del deporte, porque yo soy actor, soy músico y fotógrafo a la vez. Yo solo hablar con ustedes, ¿verdad? De música paraguaya también de repente. Yo soy el sobrino de don Félix Pérez Cardoso, Juan Carlos González Cardoso. Mira. Y quería no opinar así como le dije, no soy fanático del deporte, pero Chiqui Arce no puede ser técnico o Jubero no puede ser técnico de la selección paraguaya. No, ninguno de los dos. Ninguno de los Porque dos. tienen compromiso con sus clubes, están en definición del campeonato. Entonces lo veo medio difícil el año de técnico para jugar, porque ya turbulento el año de selección a Chandere Checo escribí antes de la opinión por la entidad del deporte, pero mi mía ya por Jurajei, a Jurajei a veis. Bueno, está muy bien. Un gusto enorme saludarte. Soy nacido en la Cuna Nacional del Agua Paraguaya, ciudad de Félix Pérez Cardoso. Muy bien, gracias por A llamar. la hora de construir o refaccionar, las soluciones Guaira Pisos cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Pisos cerámicos Secafi, piso forte, porcelanatos de la marca Delta y Embramaco, en diferentes formatos, diseños, pulidos y esmaltados. Encontralos en los 4 locales de Guaira Pisos. Seguiros en Facebook e Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Bruno. Sí, ¿con quién hablamos? José María. Venga el que venga, ¿cómo era? Selección no tiene más solución.
el técnico que venga se va a quemar y va a terminar mal. Visión Mujer, porque haces mucho, te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Podés solicitar hoy mismo una tarjeta de Visión Mujer, préstamo Visión Mujer o abrir tu propia cuenta Visión Mujer con beneficios exclusivos para que puedas seguir haciendo lo que te gusta y mucho más. Entérate más ingresando a la web visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. Yo sé que va a saltar acá el anticalculadora. Pero Dani, ¿verdad que ganando 4 partidos podemos meternos? Sí. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Y qué nos queda? Nos queda Chile acá, Colombia afuera. Nos queda después el siguiente combo, ¿cuál es? Uruguay acá. Uruguay acá. Brasil afuera. Brasil y Perú. No, Ecuador acá. Ecuador acá y después Perú. Se cierra con Perú. Pero recordemos que Paraguay de 12 partidos ganó 2. Al final continúa Oscar Washington Tavares, ¿o Sí. cambió otra vez eso? No, continúa. Fue clave que él haya participado de la reunión del sábado a explicarles por qué la selección estaba como estaba. Entonces, fueron convencidos y dijeron, bueno, hasta noviembre. Pero lo iban a sacar, ya estaban anunciando todos los medios, inclusive. Pero ahí me parece que, porque no vas a mandar llamar a un señor como Tavares con todo el tema de la dificultad de moverse para decirle usted ya, no, realmente se lo convocó para decir, explíquenos por qué hicimos estos puntos, por qué hicimos... Y Uruguay no está mejor que nosotros, numéricamente hablando. Claro, está mucho mejor, pero ellos sienten que se pueden quedar fuera. Nosotros con un zarpazo eventualmente podríamos... Pero acá ya hay un ambiente muy derrotista, inclusive hay periodistas luego que dicen que ya tenemos que hacer trámites nomás. Pero eso es la Ariel, realidad. no le escuché ya. No, pero Estamos esa es la realidad. entregados, derrotados, tirados al al realidad. piso, ahí en la vereda, estamos recogiendo moneda en el sol. Pero no podemos estar tirando cohetes ni fuegos artificiales cuando cada partido se pierde. No dije que haga eso también. Tampoco. Pero no, tu ejemplo, momentito. También. No, pero según vos, para vos estamos eliminados. O sea, que el técnico que se va, ¿para qué se va y se va a quemar, dijiste? Y un milagro capaz se produce, ¿verdad? A lo mejor la divinidad juega, el universo conspira a nuestro favor y... Federico, yo no puedo más hablar en serio con Ariel. Es que su postura... Pero en esta la diferencia de Uruguay es que en condiciones normales la dupla ofensiva de Uruguay, uno está en el Manchester, el otro está en Atlético. Creo que tiene más obligaciones de clasificar que nosotros, por eso habían tomado esa medida con Tavares, porque el combo fue horrible, 1 punto. 0-0 con Colombia. Pero perdieron donde más todos No, pierden, ya sé, pero Argentina y en Brasil. te digo, pero para ellos miden con otra vara. Pues, pero ¿sabes por qué el 0-0 con Colombia tienen jugadores como Valverde, un mediocampo. Yo creo que esa goleada contra Brasil tuvo mucho... El 3-0 primero con Argentina, porque decían que fue el Uruguay menos combativo incluso, un Uruguay blandito, y después lo de Brasil el 4-1, pero repito que para ellos... O sea, vos agarrás a un técnico ahora y le decís que quería Uruguay y te va a agarrar con los jugadores que tiene, claro. Formar fila. Y con lo nuestro no es así, vos sabés que con Uruguay, alerta de preocupación fue por lo contrario de acá. Viste que acá Berizzo y el plantel de mil amores. Cuando se da lo de Manaus, los que estuvieron en el vestuario dicen, fue la primera vez que no hubo palabras. Y el silencio era sepulcrar. O sea, dijeron, ¿acá qué pasó? Porque, a ver, perder mal contra Brasil en Brasil o perder en Argentina, pero dicen que fue la primera vez que vieron que el vestuario no respondía y que el cuerpo técnico tampoco habló. Viste que acá cuando dicen, no, pero acá el profe nos llega, los jugadores, entonces... Allí es donde hubo alerta para hacer la reunión y para justamente convocarle al maestro. El maestro dio el porqué de este combo y en noviembre, o sea, para ellos noviembre es lo que acá se había proyectado ese famoso partido contra Venezuela. Viste que si gana continúa. Y para Uruguay el combo de noviembre es eso. Si ganan, van hasta el final y si no, justamente por ese potencial. Y porque allí, a diferencia de acá, hay profesionales que están esperando para agarrar ya sea los últimos 6 o los últimos 4 partidos de una selección que solía ir a los mundiales a través del repechaje, salvo la última. Vamos con los oyentes. Hola, buenas tardes. Hola.
Aló, a la otra línea, hola. Hola, Sí, ¿con quién hablamos? Andrés Díaz de Mariano Rocalos. Andrés, te escuchaba un poco bajo. Sí, hola, ¿ahora? Sí. Hola. Quería nomás opinar sobre los técnicos. Hola. Sí, te escuchamos. Sí, 6 partidos nomás ya falta. No hace falta traer este técnico, vamos a caer otra vez en lo profesional, en lo lambrena. Lo que nosotros necesitamos es un técnico paraguayo que conozca este ambiente ahora de lo que estamos pasando. No hace falta de Escolar y que Ramón Díaz, que no, un técnico que conozca nuestro ambiente. 6 partidos falta. Van a venir otra vez, no van a... No, yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es toda mi opinión, Bruno. ¿Qué tan grandes son los planes de Claro? Son gigantes. Con los planes gigantes de Claro tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 25 gigas a solo 100.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante y cambiate a Claro ahora llamando al 021-417-8000. Ariel. Estamos en una época en segmento telefónico, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Bien. Sale mal tu teléfono, hermano querido. Lactolanda te invita a cambiar al mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar, volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruta y compartir Lactolanda, la marca láctea número 1, la salud de cada día. Buenas tardes, hola. Hola, conmigo. Sí. No, Wani, te va a dar. Ani veía o extranjero, o sea. Ya se moja, o sea, ale, se donde todo el viaje de la cadena, se moja, mi extranjero, o sea. Por favor, ayúdame, no sé. A nivel local paraguayo, entonces la Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás, por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales, coco, frutos rojos, limón, borocuya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Bueno, a ver, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos, señor? Resquín Francisco. Sí, ¿cómo te va? Bien. De acá de San Lorenzo te hablo. Que venga el técnico, que venga nuestro equipo como anda Bruno. No tenemos... Almiró es flaco, no es chocante. Ángel Romero nos choca. Nosotros necesitamos hombres fuertes y nuestro equipo nos da para... hasta ese más que venga el técnico, no hay solución. No te olvides que todos los miércoles son de descuentos reales en Farmacias Catedral, hasta el 50% en todas nuestras sucursales con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Buenas tardes, hola. Buenas tardes, Bruno, ¿cómo te va? Todo bien. ¿Cómo te saluda? Sí, ¿cómo andan? Bien, quiero decirle nomás a la mesa qué es lo que le pasa a los muchachos. ¿Cómo van a tirar tan temprano la toalla? ¿No saben acaso que con un nuevo DT el aire del vestuario va a cambiar? Se va a traer jugadores que realmente necesita la selección. ¿Qué les pasa, muchachos? Ustedes son nuestra esperanza, ustedes son los que nos tienen que alentar esto. Yo creo, Bruno, que vamos a clasificar, claro que sí. No se tiene que más buscar otro técnico, Gustavo Costas, el único que nos va a motivar y nos va a llegar. Bueno. Cuando de nuestro país salen buenas cosas, nos enorgullecemos. Por eso, les contamos que Upisa ganó la certificación de marca país por la exclusiva calidad de sus productos. Upisa exporta a más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. Con Upisa tenés embutidos y cortes de cerdo, con estándares internacionales en tu mesa. Upisa, calidad para el mundo. Último oyente, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estamos? Bien, señor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Tranquilo, paz. ¿Querés que te lean sondeo ahora mismo cómo está en Twitter? Espérame con un ratito. Sí, decímelo. Sondeo dice, para detener la selección paraguaya ahora, Rodrigo López, 11%, Ramón Díaz, 21%, Escolari, 39%, otro,
O sea que ninguno de estos, 30%. 2.174 hace 16 minutos votantes. Y yo creo, Bruno, que tiene que ser alguien nuevo, porque ya Ramón Díaz ya tuvo su paso escolar y puede ser pues, mundialista, campeón del mundo, ¿verdad? Hernán Rodrigo López está... Pero yo creo que por sobre todo el técnico nuevo tiene que tener una idea de fútbol, tiene que tener un esquema bien armado. Por eso yo creo que, por ejemplo, Chiqui no tendría que ser más el técnico, porque él en Cerro, en Olimpia y en los clubes está demasiado bien denotado cómo juega, que lateraliza, que tiene posesión de balón, pero cuando se fue a la selección igual jugaban los pelotazos. Yo creo que tienen que priorizar la idea de fútbol y ir por ese técnico que tenga algo bien denotado o un estilo de juego bien marcado. Muy bien, gracias por llamar. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos a nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo, comunicate al 021-495-950. Se viene el verano, así como las ganas de volver a entrenar. Con el lavarropas Tokio, Cecilia y su función especial para prendas deportivas. Mantén los colores y las telas de tus ropas favoritas para entrenar más tiempo. Mejora cada parte de tu vida con Tokio. Tokio, con el pacto de confianza NGO. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Bueno, a ver, vamos con Alberto Acosta mano a mano. ¿Escucharon ustedes, muchachos? Bastante, Ariel, ¿cómo te sentiste vos con...? No, bien. Porque... Para los hinchas... No, pero para los hinchas guaraní, él te hizo 6-0. Vos me decís que vos le hiciste 6-0. Le pasé a Toti. Le pasé a Toti. No, bien. Terminamos bien. A ver. Quiero escuchar, es completo de todo, ¿verdad? Bueno, y en todo caso fue parte del folclore. Una nota picante. Puede ser picante, pero dentro del folclore. Nadie se le ha enojado. Ah, bueno, a ver. Hagamos de cuenta, te llama Robert y te dice, Juan Alberto, yo quiero a tu técnico, ¿me permitís? Te dice. ¿Qué le decís? Y lastimosamente, me voy a escuchar, le voy a decir, lastimosamente ya hice un contrato. Yo también estoy con el sueño de Guaraní de lograr objetivos muy fuertes en el futuro. Y bueno, estamos en eso con Fuero y él se va a quedar. Además, no te pueden tampoco, cada vez que hay tormenta en la selección, te quiten a vos tu técnico, ¿no? Ya pasó con Chiqui. No, esa vez hablamos bien, él me llamó, es lo que yo te digo, ¿verdad? Él siempre me ha llamado respetuosamente y me ha dicho si es factible. Y como Chiqui en aquel entonces no le estaban saliendo las cosas también en Guaraní, bueno, listo, decidimos también por comisión directiva, ¿verdad? Cederle. Presidente, ustedes saben todo, me imagino que hablan entre dirigentes en el mundo del fútbol. ¿A qué escuchaste? ¿Cuándo se definiría el nuevo técnico? No sé, ahí ya... Sabenio, presidente, te hace nomás. Me dejaste en posición adelantada ya. Ahí. A Gustavo Costa no lo ves como salvador de que tome esta pelota tatá. Y no es fácil ahora para cualquier técnico que venga, sea internacional o local. La situación, lo primero que hay que tratar es levantarlo al plantel, anímicamente, y que tengan un convencimiento de que se puede. ¿Y escuchaste algún nombre por ahí, presidente? Que te dijeron, che, mira que fulano puede ser el técnico de la selección. Demasiado, muchos nombres escuché, pero... No, pero fuera de la radio, fuera de los jugueros, Costa, se habló hasta Rodrigo López. ¿Qué nombre escuchaste aparte de estos? No, los que ustedes escucharon también, lo que estoy viendo en los medios. Yo a través de los medios me estoy enterando. Presidente, ¿y por qué siempre extranjero? ¿No hay capacidad de nuestros profesionales? Y mira, no quiero que se enojen los técnicos paraguayos, pero yo creo que tenemos que también cambiar un poco la mentalidad cuando pasa de ser jugador a técnico. Uno ¿sabe quién? Yo te digo, sí que le respeto y un técnico
¿verdad? Que tiene todas las condiciones. No te digo que se vaya ahora porque me van a decir, le quiere sacar a Cerro. No. Pero tiene condiciones porque maduró mucho, veo que cambió mucho y uno de los pocos acá en el fútbol paraguayo. Local estamos hablando, ¿verdad? Sí. Técnico nacional. Paraguayo, sí. Que sí tienen condiciones para estar dirigiendo. A Guaraní no le fue mal, por ejemplo, con Félix Darío León, Florentín ganó la Copa Paraguay. Chiqui dejó base para que sea campeón después, sí, Garnero. Garnero dejó esa base, que vino a continuar Garnero. Sí, por eso te digo. Entonces, bueno, esas son decisiones ya que tiene que tomar la APF. Yo ya no puedo, yo te estoy dando mi pensamiento, mi forma. No, por eso recurrimos a usted y por eso estas preguntas puntuales. Yo tengo para mí, y si voy a estar en la selección, voy a traer otro técnico, voy a poner otro técnico. ¿Algún candidato? ¿Cómo? ¿Algún candidato? Esperando ya está primero en la selección de Por eso espera. ¿Tenés ganas, presidente, de acercarte, de estar en el departamento de selecciones? Cuando me piden, yo estoy para ayudar sin ningún problema. ¿Y para ser presidente de la APF tenés perfil? No, vamos a apoyarle a Robert. Más todavía en esta situación hay que apoyarlo fuertemente. Ahora tenemos que estar todos juntos y tratar de levantar esto. Pero fracasamos con Robert, presidente. Venimos de fracaso en fracaso. Y yo creo que hay que poner algo sólido acá grupalmente y tratar de levantar todos juntos. O sea, evidentemente este modelo de gestión no corre, hay que buscar alternativas, presidente. Sí. Y ahí es donde yo creo que hablando con Robert hay que hablar y que escuchen a los demás también. No vendría mal, ¿verdad? Sí. Pero hay que apoyarlo. Por supuesto. Bueno, ¿alguna cuestión de Guaraní, presidente? Una. Sí. Sin ánimo de polemizar. No, tranquilo. Yo no tengo problema. Sin problema, va a responder todo. Dicen por allí que vos comenzaste con este cuña ireato de Jan y compañía y esto que Bueno, presidente, ¿qué le decían los que dijeron? Juan Alberto Acosta armó cuña y se fue a denunciarle a Jan y después todo el mundo comienza con esta cuestión de cuña ireato de denunciar a cualquiera, que por la tarjeta roja, que por este gesto, que por lo otro. ¿Viste cómo te molesta cuando es por Cerro? En el ángulo ahí metiste el penal. No me molesta. ¿Qué me molesta a mi presidente? Te voy a aclarar. Sí. En primer lugar, y dije varias veces en los medios, de que esto no es ni en contra de Jam, ni en contra de Cerro. Sí. Espera, retrocede un poco esa parte hoy. Vamos a volver a escuchar. Ahí le tiró un raquetazo, hermano. De eso. Levantar todos juntos. Y después seguimos, dale, escuchen por favor. Evidentemente este modelo de gestión no corre, hay que buscar alternativas, presidente. Sí. Y ahí es donde yo creo que hablando con Robert hay que hablar y que escuchen a los demás también. No vendría mal, ¿verdad? Sí. Pero hay que apoyarlo. Por supuesto. Bueno, ¿alguna cuestión de Guaraní, presidente? Una. Sí. Sin ánimo de polemizar. No, tranquilo. No tengo problema. Sin problema, va a responder todo. Dicen por allí que vos comenzaste con este cuña ireato de Jan y compañía y esto que Bueno, presidente, ¿qué le decían los que dijeron? Juan Alberto Acosta armó cuña y se fue a denunciarle a Jan y después todo el mundo comienza con esta cuestión de cuña ireato de denunciar a cualquiera, que por la tarjeta roja, que por este gesto, que por lo otro. ¿Viste cómo te molesta cuando es por Cerro? En el ángulo ahí metiste el penal. No me molesta. ¿Qué me molesta a mi presidente? Te voy a aclarar. Sí. En primer lugar, y dije varias veces en los medios, de que esto no es ni en contra de Jam, ni en contra de Cerro. Sí. Aclaré bien y por varios días. Esto fue, lastimosamente, Jam fue el que hizo la macana, ¿verdad? Vamos a decir, para no decir otra cosa. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que yo hice? Es denunciar eso y medirle al tribunal que tomó una decisión para mí equivocada y errónea por el tema de Raúl Bobadilla. Totalmente fuera del lugar. Entonces,
¿Le pasaste la factura a ellos, presidente? Es para medirle. Y ahí ellos mismos se desnudaron. Entonces, vamos a ver qué hacen ahora con... Ojalá no haya represalia con el tema de nuestro arquero, ¿verdad? Pero ahí se dieron cuenta las tomas de decisiones que tuvieron, ¿verdad? Por eso, entonces, presidente... Todavía no está esa resolución, presidente, ¿verdad? No. Sobre Sergio. No está. Espero que ahora por lo menos ya sean conscientes de que se tiene que obrar de buena manera y no pase nada, ¿verdad? ¿Tenés miedo entonces ahora que ellos te pasen la factura? Y probablemente puede ser que sí como puede ser que no, ¿verdad? Pero en ese momento yo hice ese movimiento de denunciar y ver lo que ellos puedan decir. Eso fue contra el tribunal, no fue contra Cerro ni contra Jam. Lastimosamente, porque pudo haber sido cualquier otro jugador de cualquier otro club. Yo acá dije, no, Juan Alberto ya está con su... ¿Cómo se llama? Ese que se utilizó en culpa la trinchera, con su binocular ya miró quién es el candidato, apuntando ya la cabeza, y acá vamos a hacer guerra. Pensé en aquel momento, pero bueno, y lo dio la ocasión. Te estoy aclarando por eso. No, está bien. Pero sabes también jugar la guerra, no te hagas presidente del nene de pecho, sabes jugar la guerra, ¿eh? Mira que contra Guato tuviste una guerra en el 2016, esa ganaste, ¿eh? Esa ganaste. Aclaro, ¿eh? La guerra fuera de la cancha. Paz y amor, Ariel. No, yo no me como mucho. Bueno, sabes que tu arquero ya está siendo visto por otro, ¿eh? Sí, sin problema, no hay drama. Estamos acostumbrados de hace años eso. ¿Cuál es la contratación que tiene Sergio? O sea, que el acuerdo con Guaraní. Tiene desde Guaraní hasta el 2023. Ah, no mucho, o sea que hay que poner mucha guita, entonces si el que quiera llevarlo. Y por eso, es sin ningún drama y cuestión de hablar más también, ¿verdad? ¿Cláusula? ¿Hay cláusula? Hay cláusula, sí, señor. ¿Escuchaste qué libertad puede ser? Podría ser, ¿por qué no? De todo, ¿quién no va a querer tener a un arquero como Sergio? ¿Quién es tu hombre clave? Perdón, Ariel, me meto en el ping-pong. ¿Quién es tu hombre clave para llegar a estos jugadores, presidente? Para el que mira, dice, bueno, a este le tenemos que contratar al presidente. Y si se puede decir el nombre, ¿verdad? Si yo te digo el nombre, te voy a decir Toti, porque a mí no me van a llevar. Si yo te digo el nombre, te van a sacar a tu boxeador. Sí, me van a sacar todo eso también. Pero ese me parece, presidente, que está muy bien ahí. No creo que se vaya. No creo. No, están bien tranquilos. Está ahí. De hecho, que con ellos estaban trabajando siempre mi hijo, ¿verdad? El ingeniero Alberto Acosta. ¿Verdad? Así que son los que están trabajando constantemente hace años en cuanto a ver los jugadores, ¿verdad? Presidente, ¿en qué condición llegó Rodi Ferreira? Porque a mí me parece que levantó muchísimo, que entendió que es su último tren, y te diría a esta altura que es el mejor lateral en el campeonato paraguayo. ¿Qué pasó? No, te pregunto qué acuerdo, qué contrato tienen con Rodi Ferreira, porque me parece que levantó muchísimo, que entendió, porque siempre uno, en mi caso, creía que era un gran jugador, pero que parece que él no comprendía el desafío que le presentaba la vida y el fútbol, y para mi gusto él ahora mismo es el mejor lateral del fútbol paraguayo. ¿En qué condiciones? Es el número 2 de la selección paraguaya. Está bien. ¿Y qué tal el contrato? ¿Él sigue siendo jugador de Olimpia? Sí, pero no, tenemos la opción. Tenemos ya la opción. ¿Qué opción tenés, presidente? Y de comprar su pase. O sea, que firmaron un contrato y dejaron reservaron la posibilidad. Claro, sí. ¿Jaje Puyo? No te digo que puede ser caro ni nada, ¿verdad? Pero es cuestión de ir hablando con la gente de Olimpia. ¿Y le vas a comprar? Y vamos a ver, vamos a concentrarnos en lo que es el torneo local ahora, en donde estamos, ¿verdad? Con los muchachos. Porque no solamente está todo un plantel que está trabajando en forma excelente y hay que acompañarlo. De 9 puntos hizo solamente 1 Guaraní. Empate con Cerro, derrota con Sol, empate con Nacional, 2. 2 de 9, presidente. ¿Preocupa eso? Esperame, voy a hacer una general de todo el torneo. ¿De cuántos puntos hizo? Sí, pero hay que mirar el presente, presidente. Hay que mirar el presente, digo. No, pero de hecho que van a haber rebalones, tropezones, es muy difícil mantener una regularidad de la primera fecha hasta la última de un campeonato, ¿verdad?
Y la ventaja es que nos agarró con una cierta cantidad de puntos por encima de los otros y este es el momento de recuperarnos. El colchón. Presidente, salió esta semana el tema de Mateus y ayer el doctor Casaxia nos decía que fue en el partido contra Guaraní. ¿Qué le genera eso? Y mira, puede ocurrir, ¿verdad? Suceden los muchachos, hay veces que toman medicamentos, toman sin conocimiento muchas veces, ¿verdad? Le sucedió a Cáceres, a Julio César, no sé si ustedes se acuerdan de ese tema. Y bueno, una lástima, ¿verdad? ¿Sabes por qué te pregunto, presidente? Porque hay usted no tiene cuenta oficial de Twitter, pero seguramente maneja las redes sociales. Hay una cuenta de Guaraní que escribió recién que manejan la información que pueden haber más casos en Cerro. ¿Usted maneja algo de eso? Leí eso, ¿Maneja algo de eso? Me pasaron eso en el WhatsApp. Sí. ¿Y maneja información sobre eso? No sé, no. Ahora me enteré, hoy me enteré. ¿No sabe nada? No sé. Si hicieron, mira, si tiraron, o no sé, no te puedo decir, no, hoy me enteré. Claro, pasa que al ser con esa respuesta yo descarto, pues las redes sociales se lee todo, Ari, solamente por si manejaba información. Pero si es más un caso, ¿te llamaría la atención, presidente? Y es cuestión de analizar, ¿verdad? Hay que analizar qué pasó ahí. ¿Pero qué dice la cuenta, Juanma? Como aquel caso de River, con 7 casos de doping en la Copa Libertadores, que nos tocó a nosotros. Sí. Bueno, ¿y van a salir campeones? Queremos ganar este lunes. Está bien, paso a paso. Sí, señor, paso a paso. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía Área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. Territorio Asadero. Contamos con el mejor menú todo hecho a la parrilla. Abrimos de martes a sábado de 18 a 22:30 y domingos de 11 a 14 horas con los mejores cortes de asado. Ubícanos en el área 4 frente a la Plaza Caracara Delivery 0984-955858. Seguinos en Instagram y Facebook. Territorio Asadero. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor. Para la fiebre o cualquier tipo de dolor, Profenol es la solución. Lo mejor es de Quinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Hace 34 minutos estamos haciendo el sondeo. Ya dijimos, Scolari es uno de los candidatos, Ramón Díaz, Hernán Rodrigo López. Entonces ponemos sondeo para DT la selección paraguaya. Hace 34 minutos que dijimos esto. Rodrigo López 9%, Ramón Díaz 22%, Scolari 40%, otro 29%, 3.624 votos hasta ahora. Hace 34 minutos lanzamos los nombres de los candidatos, de los que hoy están sobre la mesa del escritorio de Robert Harrison, presidente de la APF. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, ya hablamos de los partidos de hoy, por favor. Doctor Julio Aldama, presidente del General Caballero de Juan León Mallorquín. ¿Cómo está, presidente? Hola, Bruno. Buenas tardes. Buenas tardes a los muchachos de la mesa y a toda la audiencia. Bueno, no te quiero sacar mucho tiempo, presidente. En concreto, ¿qué pasó con el Loro Ovelar? ¿No va a continuar como técnico de ustedes? Y lastimosamente no, Bruno. ¿Por qué? Una decisión de no continuar y bueno, hoy en la mañana tuvimos una reunión en donde ya se llegó a esa situación y bueno, lastimosamente él se retira, ¿verdad? Pero él se retira, él da el paso al costado. Y él da el paso al costado. ¿Y por qué, presidente? Si es campeón, puede armar el equipo, él, el plantel, ustedes son gente seria, pagaron al día, no sé. ¿Qué pasó? Tiene un lindo estadio, tiene acompañamiento de público.
Y yo creo que esa pregunta me gustaría que se la trasladen al profe. Pero ¿qué te dijo él? No, y posible en DA y aquel, no. ¿qué es lo que quiere ganar más dinero? No, absolutamente. Ni siquiera problemas económicos, nada de eso. Pero ¿y por qué se va, presidente? Y seguramente tendrá otros proyectos, Bruno. Él me dijo que bueno, se quería retirar, pero todo bien, por la puerta grande, como él dice, y nos pasamos la mano, somos amigos, es compañero de colegio, así que nosotros no tenemos ningún problema. Como club nosotros le agradecemos muchísimo y bueno, todo bien, ¿verdad? Tal vez en un futuro pueda volver a dirigir al club. Acá tengo una respuesta. Escúchame un poco, presidente. Sí. Loro Velar dijo textualmente, el colega Fede Villalba, yo soy de los que menciono la fuente, sí, por respeto al colega y al compañero. Tuve una gran presión familiar. El estadio llevaba el nombre de mi abuelo Leandro Ovelar. Cambiaron a Caarendú una semana antes del comienzo del torneo. Yo le dije al presidente, salgo campeón y me voy. Humberto Ovelar, ex DT de General Caballero de Juan León Mallorquín. Sí, Bruno, eso es muy cierto. Él en su momento hubo un pequeño inconveniente con el tema del cambio del nombre del estadio, pero eso ya en una asamblea se había decidido casi 3 años atrás, pero quedó en el freezer el tema, después se reagudizó el tema y bueno, yo tuve que implementar lo que se decidió en la asamblea, ¿verdad? Lastimosamente yo soy presidente nada más y cumplo lo que la asamblea pide. Y fue eso. Entonces la idea de la gente era poner el estadio Caarendú en homenaje a lo que otrora, en tiempos antaños, era la denominación de nuestro distrito. Bueno, pero ahí está una explicación. Entonces, si él te dijo que no le gustó eso y te dijo, salgo campeón y me voy, bueno, cumplió con su palabra y se acabó. Aparte, presidente, muy entre nosotros, digo, con todo respeto a Loro Velar, técnicos no van a faltar. O sea, está bien, yo creo que él cumplió un ciclo, sale como campeón y yo creo que eso para su currículo nadie le va a sacar y nadie va a borrar eso. Todo el respeto se merece, pero si él está disconforme ya con otra situación de esta naturaleza que mencionábamos, uno respeta su decisión. Si te dijo él antes eso, entonces ese es el motivo, pero también vos buscarás técnico. No, de hecho, totalmente, ¿verdad? Nosotros sentimos mucho, se retira un gran profesional, hizo un gran trabajo, logramos el objetivo, algo histórico para nuestra ciudad y bueno, fue una decisión particular y yo respeto mucho, ¿verdad? Lastimosamente él se retira y ahora tenemos que buscar un nuevo técnico, Bruno. Bueno, está muy bien. Gracias, presidente, por atendernos, muy amable. Gracias, Bruno, un abrazo. Un abrazo, Julio Aldama, presidente General Caballero. Ahí está la aplicación. Claro, un tema familiar, pues es lo de Loro Velar. Si llevaba el nombre de su abuelo y él le manifestó que estaba en desacuerdo que le cambien el nombre, continuó y le dijo, voy a ser campeón y me voy, pero estaba en desacuerdo con esta situación que pasó a llamar el estadio Caarendú. Edgar, con vos. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles Socio. Recicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto, o el de la patrona Recicolor. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias
calle Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Celular 0981-695-171. Con tienda multimarcas Pizzas Fuerte. Porque esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi. Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías, sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo, representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. A ver, Humberto, gusto saludarte. ¿Cómo estás, Loro? ¿Qué tal, Bruno? Todo bien, gracias a Dios. Bien, quiero ser breve y contundente. Le decía recién al doctor Aldama que lo que ganaste, bueno, ya es imborrable, queda, por supuesto, en tu currículum, en tu gestión como técnico, pero entiendo que hay una postura que vos ya habías asumido antes, porque estábamos hablando con el presidente y me decía, pregúntenle a él, yo no quiero, pero estamos dando vuelta, y después leí el tuit de un colega de Fede Villalba, nuestro colega, y me quedó claro, y me reconoció el presidente que vos le habías dicho en su momento que no estaba de acuerdo por una cuestión familiar, el cambio del nombre del club. ¿Es así, Loro? Así mismo. Una semana antes de empezar el campeonato se vino el cambio del nombre del estadio, lleva el nombre de mi abuelo, Leandro Velar. Yo le dije que tenía una presión muy grande de mi familia, porque mi familia me dijo que abandone el club, que salga ahí, que por qué cambiaron el estadio, cómo te va a quedar ahí, que estas cosas. Y yo hablé con mi familia y le dije, no, yo me voy a quedar, voy a salir campeón y me voy a dejar bien alto el nombre de nuestro abuelo. Mira vos. No, entonces un tema familiar, Loro. Sí, el presidente sabe bien, él sabe, no me deja mentir a mí. Antes de empezar el campeonato, la semana que íbamos a jugar contra Mediano acá en cancha de Recoleta, se vino el cambio del estadio. Yo le dije, mi familia me objetó muchas cosas, y yo le dije, me voy a quedar, y le dije al presidente, me quedo, salgo campeón y me voy. ¿Y salí por la puerta grande? Claro, sin ningún problema. Yo no tengo ningún problema con el presidente, se portó de maravilla con nosotros. ¿Fue correcto Aldama siempre, Loro? Muy correcto, muy correcto. Pero, o sea, esto va más allá, o sea, es una cuestión familiar que yo entiendo perfectamente. Es como que, caramba, tu abuelo, el estadio tenía el nombre de tu familia, de tu abuelo, y que lo hayan cambiado, eso no te gustó, ¿verdad? Entonces... No me gustó a mí, no me gustó a mi familia, a todo el mundo. Yo le dije al presidente eso. Yo me quedo presidente, salgo campeón y me voy. Está bien, cumpliste, está muy por alto. Entonces. No hay nada que quejar, nadie, de ninguna de las partes, ni tampoco Aldama se quejó, ¿verdad? Nadie se enojó, yo no me enojé con él, no se enojó conmigo, es cuestión que nosotros, antes de empezar campeonato, Sí, no, a cuentas claras se conserva la amistad, se suele decir. Así mismo. Pero Humberto... En el fútbol uno no viene para ser enemigo, en el fútbol para ser amistades. Humberto, vos te molestaste porque crees que el presidente pudo haber hecho algo para que no se cambie el nombre, porque acá nos decía hace un ratito de que fue una cuestión de asamblearia. Sí, así mismo, pues yo no le echo la culpa a él. Yo no en ningún momento le eché la culpa a él. Si le echaba la culpa a él, no me quedaba. Hace 3, 4 años atrás dice que ya en la asamblea estaban pensando ellos. Sí, ya estaba, así mismo. Él atajó, él sí que atajó un tiempo. Mira vos. Sí, bueno, atajó un tiempo. Loro, te van a llamar seguramente, así que felicidades por el campeonato y que sea lo mejor para ambos, para el club y para vos también. Así mismo, gracias. Gracias, Loro. Loro Ovelar. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Che Gusan en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla. Los fines de semana no te pierdas
pierdas el cerdo desmechado Che Gusán, el asado en un sándwich. Delivery 0983-100-333 Outbar a Gourmet Área 3. De los creadores de los packs Ron Cola y Frescoco, presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar de Mburucuyá Frutica, la más fresca combinación del Ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el Mburucuyá. Pack de Ron Fortín Limón con néctar Mburucuyá, combinación natural. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mato tereré y que no te falten tus hierbas. Manzanilla y anís estrellado, cuña guapa, y siempre vive hierba matindega, el sabor que dura más. Regimiento 8 desde 1945, trabajando en seguridad contra incendios, marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roca Alonso, Capiatá, Encarnaciones, Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Bueno, voy más allá. Voy a contar algo sobre el tema selección. ¿Cómo estamos de tanda, Ever? ¿Ya cumplimos? Con todo, sí, ya cumplimos con sí, todo. Señor. Bueno, gracias hermano querido, gracias. Hoy estamos con peligro de gol de 9 a 11, Ever. No te olvides, por favor. Sí, por supuesto. Hoy, Antes va a estar. Doggy no va a estar hoy, no sé, salvo que sí, no sé. Ahora vamos a retirar el premio. Voy a contar más, atención, Tuiti. A nuestra compañera le voy a regalar a Doggy en cualquier momento. Ariel no quiere tener un perro ni siquiera de guau en su casa. Sí, guau, sí, no caga, no come, no me mama. No, Ariel. Así no. ¿Qué le pasa al ser humano? Voy a atender Twitter. Federico. Sí. Atendé. Me cuentan que tanto Luis Felipe Scolari como el técnico argentino Ramón Díaz están dispuestos a venir a dirigir ya ahora la selección. Y por estos 6 partidos. Anticipo. Son nombres, son candidatos, pero tanto Ramón Díaz como Luis Felipe Scolari aceptarían venir a dirigir la selección paraguaya ahora y por estos 6 partidos. ¿Se entendió bien, clarito? Sí. Sí, es una de las cuestiones que uno dice, ¿quién va a venir por 6 partidos? Bueno, los 2 aceptarían. Es lo que me dicen las fuentes y está la carpeta de Hernán Rodrigo López, que ya dijimos. En estos momentos, para ir cerrando, volvemos para la transmisión a las 5 de la tarde de Guaraní versus 12 de octubre en Itagua, en esa hermosa ciudad de Itagua. Sondeo ahora para DT la selección paraguaya. Rodrigo López 9%, Ramón Díaz 21%, Scolari 41%, otro 29%, 4.512 votantes, encuesta que está en mi cuenta de Twitter hace 49 minutos. Yo creo que refleja algo de esto. La gente lo quiere a Scolari. Sí. La gente lo quiere a Scolari. También, nos vamos, tenemos que irnos, señor Chan. Deja no, todas tus palabras, todo lo que vos quieras, ya tenemos que irnos, hermano. Y 58 lo veo al director de la radio, o querés que nos rajen a todos. Uno necesita permiso, el otro no.
Chau, Ariel. Chau. Chau. Vos transmitís Cerro Porteño Cerro River, sí, señor. River, y después ya te vas a tu casa. Gracias, Ariel. Y lo más normal sería eso. No sabe que nos dice que no se va a peligro gol. Bueno, chau, buenas tardes. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario con